Hola, pero muy buenos días. Buenos días a todos los que están saludando ahí. Algunos están repitiendo la clase. Estaban de las 10, pasaron a las 11 de nuevo, dice ahí Marcia, Matilde, los que alcanzo a leer, Diana, Víctor, Karen, Carolina, Leonor. Muy buenos días a todos. Estoy muy bien. Y sean muy bienvenidos a una nueva clase de Práctica Test. Marc, muy buenos días. Y todos los nuevos que se integran igual. Muy bien, estimados. Vamos entonces el día de hoy a ver un nuevo capítulo en nuestro recorrido que hacemos por el libro del nuevo conductor. ¿Ok? Hoy corresponde, hoy día martes es la segunda sesión y nos corresponde, vamos a marcarlo acá, día martes, ¿cierto? Principios de la conducción. Ese es el tema del día de hoy. Hola Dani, dice Dani, soy nueva. Bienvenida Dani, espero que te guste nuestra modalidad. Hola Claudia, buenos días. Bienvenidas y bienvenidos a todo el mundo a integrarse a esta clase el día de hoy. Bien, vamos a comenzar sin más preámbulo porque les digo al tiro que tenemos harta materia. Esta clase especialmente es extensa, ¿ya? Principios de la conducción es bastante extensa. Pero vamos a tratar de enfocarnos en los principales temas, ¿de acuerdo? Esta clase, cierto, la componen tres principales temas que los podemos ver acá. Principios de la conducción, si nos enfocamos en el libro del nuevo conductor, podemos ver esto. Lo componen tres principales temas. El primero, funcionamiento del vehículo. Se puede decir que esta es la clase que tiene relación con la parte técnica, la parte mecánica del vehículo. Vamos a ver su composición en general, los principales sistemas que componen el vehículo, cuál es más o menos su funcionamiento y qué aspectos nosotros como conductores debemos chequear, debemos revisar, ¿cierto? En algunas inspecciones periódicas que podemos hacer. También dentro de lo mismo vamos a hablar de la seguridad pasiva. También hablo un poquito de la seguridad activa, pero principalmente la seguridad pasiva se enfoca acá. Pero igual voy a explicar lo que es seguridad activa para hacer la diferencia entre ambos tipos de seguridad. También aprovechemos de decir que cuando hablamos de seguridad activa y pasiva, igual nos enfocamos en la parte técnica del vehículo, porque forma parte de la constitución del vehículo. ¿Ok? Tiene que ver con los sistemas que componen el vehículo. Y por último, vemos un tema un poco diferente al resto que tiene que ver con las leyes físicas que están presentes en el transporte. La energía y las leyes físicas dicen. ¿Ok? En el transporte estamos sometidos a ciertas leyes de la física que nos afectan cuando conducimos. Nos pueden afectar de manera positiva o negativa, dependiendo de las circunstancias y cómo nosotros igual vamos a conducir el vehículo. Entonces, estamos sujetos a leyes físicas que debemos tenerlas en cuenta. Ok, esos son los tres temas a conversar hoy día, estimados, y explicar. Así que vamos a comenzar de inmediato por el funcionamiento del automóvil. Vamos a eso. Ya. Y para comenzar con este tema, he puesto un pequeño croquis así para que rápidamente entendamos el principio de funcionamiento del vehículo en el sentido de por qué y cómo se mueve un vehículo técnicamente. ¿Ok? Entonces acá he querido graficar con colores las diferentes y principales partes del vehículo o mecanismos que hacen que nuestro vehículo tome movimiento, que se pueda desplazar. ¿De acuerdo? Comenzamos por el motor, que está marcado con rojo, que podemos decir que es el corazón del vehículo. Es la principal parte. Ahí nace el movimiento, dentro del motor. ¿Cómo es esto? Bueno, dentro del motor se produce un fenómeno químico donde se transforma la energía. Miren, acá ya tenemos una pregunta de examen. ¿Cuál es la función del motor? Digamos, una de las funciones del motor, hay una pregunta que hace funcionar eso, transformar la energía. Ahí tenemos una respuesta. ¿Se acordó Marcia? Dijo que sí, se acordó la Marcia. ¿Te salió esa pregunta, Marcia? Claro, el motor transforma la energía química en energía física, en movimiento. ¿Ya? La fuerza de la explosión la transforma en movimiento. Esa es la función del motor. ¿Y cómo es eso? Bueno, todos ustedes sabrán que los motores, cierto, tienen un sistema de alimentación que los alimentan mediante aire y combustible. ¿Ves? A Marcia del serio, ahí me está comentando, ¿ya? Aire y combustible. Esa mezcla, ¿cierto? Es procesada, es comprimida dentro del motor en los cilindros que se llaman y se enciende por una chispa. Ahí se produce la explosión. El motor aprovecha la fuerza de esa explosión para generar un movimiento que después termina en un movimiento circular continuo. Y ese movimiento se transmite. Byron me viene a comentar acá algo, a ver. Byron dice, buenos días, profe.
quería comentar que yo obtuve mi licencia de conducir. Excelente, con una sola mala en el teórico. Quiero dar las gracias, son unos excelentes profesores explicando y funciona muy bien hacer los 3 pasos, que es leer el libro, hacer el test y tener clase. Excelente. Esos son los 3 pasos que nosotros acá aconsejamos en práctica test, justamente. Participar de las clases, ¿cierto? De estas clases que hacemos nosotros, leer el manual y participar y practicar con los videotest, practicar con los test que se hacen acá. Exactamente, muy bien, Byron. Yo recuerdo, Byron, que tú venías por ya de segunda instancia, si no me equivoco, porque anteriormente las videos, así nomás creo que fuiste tú mismo, que no te había ido muy bien, pero después empezaste a participar acá y dijimos ya, Byron, a participar en la plataforma y a superar eso. Sí, era su segunda opción, excelente. Y ahora tuvo solo una mala, así que felicitaciones para Byron. Un nuevo práctica test con licencia. Excelente. Tenemos un nuevo alumno práctica test. Excelente. Muy bien. Gracias a ti, Byron, por venirnos a compartir esta alegría con toda acá la familia práctica test. Muchas gracias, Byron. Eso nos sirve para motivación de todos, y tus compañeros principalmente, que te están felicitando igual. Muy bien. Después de esta alegría que nos dio Byron, sigamos acá, ¿cierto?, con nuestra explicación. Ya entendemos dónde nace el movimiento del motor, ¿de acuerdo? Ahí se produce. Es como el corazón que está palpitando, algo así podemos decir. Lo podemos comparar con el cuerpo humano, ¿cierto? También tenemos un cerebro acá, que no se grafica en esta parte. Pero para que ustedes sepan, hoy día todos los vehículos, a partir de las décadas 90, cuando se masificó lo que se llamó la inyección electrónica, todos los vehículos cuentan con un cerebro, por supuesto. Es el disco duro. Todos los autos ya traen un computador donde viene programación de gran parte del funcionamiento del vehículo todavía programado. Entonces el cerebro, el disco duro, ya trae la información de cuánto combustible va a ser inyectado al motor, cuándo va a ser el momento justo de la chispa y de la explosión, ¿ya? Y está testeando todos estos movimientos que hace el motor, el disco duro. Perfecto. El movimiento entonces se produce en el motor y después se transmite. Se transmite hasta llegar al eje de tracción, que vemos acá en la parte trasera. Así la rueda se mueve. Pero en este camino de transmisión también tenemos una parte que se conoce como embrague, ¿cierto? Que ustedes conocen seguramente el pedal nomás. Está ahí en rosadito marcado. ¿Qué sucede con el embrague? ¿Cuál es su función? Conecta y desconecta esta fuerza que entrega el motor, este movimiento y fuerza que entrega el motor, y el embrague lo conecta y desconecta a voluntad con el pedal. Cuando el conductor presiona el embrague a fondo, esto se desconecta, se separa el movimiento. Seguramente el auto sigue avanzando igual por la inercia de movimiento que lleva, por la ley física de la energía cinética. Se va a seguir desplazando. ¿Ya? Mira, ahí estamos conectando los temas, la energía cinética, las leyes de la física. ¿Ya? Entonces, cuando usted va en el auto andando y usted presiona el embrague para pasar un cambio, piensa que se desconectó el sistema porque ya no está pasando fuerza. Hagamos una rayita acá. Hacer acá una rayita de color blanco para demostrar que acá esto se desconectó. Usted presionó, perdón, blanco y rodillo. Entonces usted presionó el embrague a fondo y usted desconectó acá, aquí donde yo estoy marcando, ¿ya? Usted separó estos mecanismos para pasar un cambio, obviamente, para que puedan ir a dar un cambio acá. ¿Ya? El auto se sigue, pero ¿cómo el auto se sigue moviendo, profe, si yo lo acabo de desconectar? Sí, el auto se va a seguir moviendo gracias a la energía cinética, a la velocidad y movimiento que ya lleva el vehículo. ¿Ok? Y después usted, cuando ya pasó el cambio, retira el embrague. ¿Qué pasa cuando usted retira el embrague? Usted vuelve a conectar esto, se vuelve a unir, se acopla nuevamente, pero con el nuevo cambio que usted puso. ¿Ok? Y ese es el movimiento que va a hacer la rueda. Ahora, ¿qué son los cambios? ¿Qué son las marchas? ¿O qué es la caja de cambio? Es un modificador de fuerza. Hacemos la caja de cambio, que está con verde. Modifica la fuerza que entrega el motor, siéndola más rápida, que gira más rápido, o más fuerte. Porque hay una diferencia entre lo que es velocidad y fuerza. Los cambios más altos, tercera, cuarta, quinta, son mecanismos que pueden girar más rápido, hacer girar más rápido el movimiento que entrega el motor. ¿De acuerdo? Esta caja de cambio tiene una serie de engranajes, se puede decir adentro, que hacen que transforman la energía, el movimiento entregado por el motor, haciéndolo girar más rápido o con más fuerza. Ocupamos los cambios de primera y segunda, son cambios que quizás son pequeños engranajes, depende del tamaño de la caja,
pero son engranajes que giran quizás no tan rápido, pero con más fuerza. Es una primera no sirve para salir, porque tiene mucha fuerza. ¿Okay? Entonces la caja de cambio es un modificador de este movimiento. Y finalmente el movimiento se transmite hasta llegar al eje de tracción. Si tuviera tracción delantera, que en algunos autos lo es, no tendríamos este eje que se conoce como cardán. No estaría. Tampoco tendríamos este diferencial atrás. Diferencial. La palabra lo dice, hace la diferencia de movimiento. Un movimiento que va en el sentido longitudinal, hacia atrás, acá se transforma en sentido transversal, para que se puedan mover neumáticos. Este es el diferencial o corona que se le llama. ¿Ok? También algunos mecánicos le llaman la cabeza de chancho, le llaman. ¿Ya? Se encuentra en el eje de tracción. Como este auto que tenemos en la gráfica, es tracción trasera, está en el eje trasero. De lo contrario, estaría adelante, en el eje delantero. Esa sería una tracción delantera. ¿Okay? Muy bien, estimados. En esa forma, en esta secuencia, se transmite el movimiento para llegar hasta las ruedas de tracción, las ruedas que hacen que el auto se pueda movilizar. ¿Ok? Ese podemos decir que es el principio de funcionamiento y de movimiento del auto. Vamos a continuar después de este repaso, así como un poco breve, pero espero haya quedado claro cómo nace el movimiento y cómo el auto toma este movimiento, esta fuerza para desplazarse. ¿Ya? Vamos a continuar ahora y nos vamos a enfocar precisamente en el corazón del vehículo. Volvemos hacia el motor, que es una de las partes más importantes que tiene el vehículo, obviamente. Aquí tenemos, ¿cierto? Ustedes pueden ir leyendo en el cuadro blanco cuál es la función del motor. ¿De acuerdo? Es lo que yo le acabo de resumir delante. Transformar la energía. Como dice ahí, convierte un fenómeno químico. ¿Químico por qué? Porque se produce una mezcla, ya lo dije, entre benzina y aire, en uno mecánico o físico. O sea, genera movimiento. ¿Perfecto? Y ahí nos explica más o menos cómo se produce la fuerza del motor. Cómo se produce este movimiento dentro del motor. Dentro del motor. ¿Ya? Y ahí nos muestra un cigüeñal con los pistones que son los que se están moviendo constantemente. Estos elementos de acá. Hay una pregunta en el examen, ¿eh? ¿Cómo se llama el elemento que recibe la fuerza de empuje de la explosión o la fuerza de la explosión? Es el pistón, esto que tenemos acá. Voy a cerrarlo acá con un círculo. Un pistón. Ahí tenemos, hay cuatro, se alcanza a cuatro. Yo acabo de encerrar tres, ¿de acuerdo? Entonces, están estos elementos y reciben la fuerza de la explosión. Ahí se produce el movimiento cuando la explosión empuja a estos pistones. Ahí tenemos el primer movimiento que se produce, ¿ok? Y estos están sincronizadamente trabajando, unos bajando y otros subiendo. ¿Para qué? Para hacer girar este eje que tenemos acá. Lo voy a cerrar igual. De otra manera, acá, que se conoce como cigüeñal. Entonces, este eje que está haciendo está girando. Ahí producimos el movimiento circular continuo. ¿No? Eso sucede dentro del motor. Ahora, este trabajo es súper intenso, ¿eh? No crean que al motor le sale fácil. Acá hay mucha fuerza implicada, mucha energía, mucha temperatura también, calor. Dentro del motor, sí. Esto sube, ¿cierto? Bastante la temperatura. De que el motor pueda funcionar bien, bajo todas estas condiciones un poco extremas, cuenta con un sistema de lubricación que está constantemente bañando estas piezas en aceite, ¿ya? Enseguida lo vamos explicando uno a uno. Sistema de lubricación que es encargado de lubricar todas estas piezas que se mueven para que no se produzca un roce directo entre ellas. Con un sistema de refrigeración está constantemente aminorando la cantidad de temperatura, la gran cantidad de temperatura que se produce dentro del motor. Está refrigerando. ¿Ya? Con un sistema eléctrico, produce energía eléctrica, justamente el motor produce su propia energía. De hecho, tiene un generador que se llama alternador, porque el motor necesita electricidad para varias cosas, principalmente para producir la chispa que enciende estas mezclas, donde se produce la explosión. Con un sistema de combustible, misma alimentación, ¿cierto? Ya sabemos que a los cilindros llega combustible, aire mezclado con gasolina o quizás petróleo diésel encendido por el aire, por el roce del aire, ¿ya? Diésel o gasolina. Okay, entonces hay un sistema que está inyectando este combustible a los cilindros para que se produzcan las explosiones. Y una vez que se producen las explosiones, se producen gases. Y esos gases deben ser evacuados mediante un sistema de escape. Esos son los principales sistemas del motor para que esto pueda funcionar sincronizadamente
y cumplir con su función. Ahora, aprovechando que tenemos este motor acá, rápidamente les quiero comentar las principales partes del motor, porque igual hay una pregunta de esta. Así que miren, yo voy a dividir en 4 partes este motor. 4 partes son como las principales partes. Y en el motor. Con colores diferentes. Hay una pregunta igual que hace alusión a esto, por si acaso. Y la última lo vamos a hacer con naranja. Ya. Ahí lo acabo de dividir en 4 rectángulos, se puede decir. Se alcanza a ver, ¿cierto? Me avisan si se ve, por favor, lo que estoy dibujando. ¿Ya? La parte baja lo coloqué con un rectángulo rojo. Después la parte media, verde, gracias, muy amable. La parte alta en azul. Y la parte más alta arriba de la tapa, que justamente se llama tapa de válvula, en naranja. ¿De acuerdo? Ya. Vamos de abajo hacia arriba rápidamente. La parte baja del motor se conoce como cárter. Cárter, que es un depósito que es como la guatita del motor. Ahí escurre todo el aceite cuando el motor está en descanso. ¿De acuerdo? La varilla, para verificar el aceite, llega justamente ahí. ¿Ya? La varilla que de pronto uno lo ve que está a un extremo, vamos a hacer una varilla cada aceite, ¿ves? Con rojito. Entonces la varilla llega al cárter, ahí llega la varilla. ¿Ya? Nosotros conocemos, ¿cierto? La varilla porque generalmente tiene un tomador de color amarillo, nosotros la quitamos ahí y lo medimos, ¿ok? Entonces aquí dentro del cárter, porque el auto está en reposo, aquí llega todo el aceite que decanta. Acá voy a hacer como el aceite que está ahí, ¿ok? Entonces ahí llega la puntita de la varilla y usted puede medir el nivel de aceite. Por eso el nivel de aceite hay que medirlo con el auto en reposo, cuando ya está parado un rato, un tiempo, porque todo el aceite escurre y llega ahí. Ya cuando ya el motor está en funcionamiento, y un sistema, una bomba, impulsa que el aceite suba, ¿cierto? Y vaya vallando todas las piezas acá, en esta parte, en el bloque del motor. ¿Ya? Y también la parte alta, la culata. ¿Ya? Ya. Segunda parte, el bloque del motor, lo que está en verde. O sea, podemos decir que es como el grueso del motor, el bloque. La palabra bloque. Mire, usted asocia la palabra bloque, bloque. ¿Qué cosa es un bloque? Imagínese un bloque de ladrillo, de cemento, un bloque del motor. ¿Ya? Arriba de los pistones, dice, enseguida voy a contestar esa pregunta, Marvin. Sería la culata, justamente. Hay una pregunta de esa, Marvin, justamente enseguida. Está por el bloque. La parte del motor es la parte más maciza, lo que estaba yo diciendo. Ahí se contienen los pistones, ahí están los cilindros. Ahí trabajan estos señores, que están acá. Aquí el bloque, en esta parte. Entonces la parte que está hecha del material más consistente, es la parte más pesada del motor, más gruesa, más maciza, porque eso soporta la fuerza de las explosiones ahí dentro, el bloque del motor. De hecho, el bloque, con las paredes, tiene una especie de túneles, por donde está el líquido refrigerante circulando, para igual ayudar que no suba mucho la temperatura, ¿ok? Esa es como la principal parte del motor, el bloque. No se olvide. Entonces, en la parte alta, es justamente lo que me está preguntando Marvin, en la parte alta tenemos la culata, que está con un cuadro celeste, la culata. Y eso es lo que cierra el bloque, lo que tapa el bloque y al mismo tiempo cierra los cilindros. Hay una pregunta que justamente sale en el examen, que es lo que está preguntando Marvin, que dice cuál es la parte de arriba de los pistones, o sea, lo que cierra los pistones, lo que cierra los cilindros sería la culata, que está en celeste. ¿Ok? Ahí también están los balancines, el árbol de leva, ¿cierto? Que hace que se muevan las válvulas de admisión y de escape. Están contenidas ahí, en esa parte. Está el eje de balancines, también hay el árbol de leva. Eso está en la culata. Y por último, la última parte, que es lo que vemos nosotros, cuando nosotros abrimos el capó del vehículo, levantamos y vemos el motor, vemos aquí la tapa de válvula. Lo puse con un cuadrito naranja. Esa es la tapa de válvula. ¿Okay? Así, estimados, a grosso modo, se compone el motor en estas principales partes. ¿De acuerdo? Ya. Y me preguntaban eso, Marvin, justamente, por eso estoy haciendo este dibujito y estoy dando estas explicaciones, para que ustedes entiendan en forma general. Esto no es algo minucioso y detallado. ¿Ya? Un curso de mecánica demora meses, así que no se olviden de eso. Estoy tratando de ser acá lo más explícito y resumido posible. Así se compone un motor. Vamos a su sistema ahora. Eso es importante entenderlo. Nuevamente tenemos un motor. Marcia dice, no he visto esa pregunta. Si sale Marcia, ojo, hay varias preguntas técnicas en el test. De hecho, hoy día tuvimos varias preguntas en el video test del día. Así que si quieren ver la grabación del video test, hoy día martes, está un rato, vamos a estar en la plataforma, la puede acceder. Y fue un video test muy bueno, enfocado mucho a
a la parte técnica del vehículo. Tenemos en pantalla ahora el sistema de lubricación. Como ya había explicado, es el encargado de bañar las piezas del motor. ¿Ya? Gracias, Marvin. ¿Ya? Entonces, baña, lubrica, evita el roce directo, la fricción entre las piezas móviles del motor. Y ahí vemos justamente un motor, está como en transparencia, y abajo al final se ve como un poco cafecito. Se supone que es el aceite que llega a esa parte. A ver si alguien recuerda y captó la idea de lo que yo acabo de comentar recién. ¿Cómo se llamaría esta parte que yo acabo de encerrar con un círculo ahí? No importa si se equivocan en la ortografía de la palabra, pero escríbanlo como ustedes la escucharon. ¿Cómo se llama esa parte del motor? Cárter. Muy bien, excelente, Catalina. Vean que estaban atentos ahí, ya excelente, el cárter, justamente. Hay que tener cuidado a veces cuando andemos por caminos de ripio, por caminos con obstáculos, con valles, ¿cierto? Piedras muy grandes, en autos bajitos, en autos bajos, porque esa es la vuelta del motor y eso es lo que a veces golpea con las piedras y sufre. Podemos decir que también el cárter, acá abajo al final, aquí en esta partecita, se encuentra el tapón de drenaje. Cuando ustedes le sacan el aceite cuando le hacen los cambios de aceite, porque el aceite cada cierto tiempo hay que cambiarlo porque pierde sus propiedades. ¿Ok? Esto es siempre algo mecánico. ¿Ya? Y ese tapón, que no es más que un perno, que hay que sacarlo para que caiga y escurra todo el aceite, muchas veces cuando se anda en caminos de estos malos, como piedras muy grandes, puede golpear ese tapón. Usted puede romper sin darse cuenta. Pueden haber fugas de aceite, lo cual es peligroso. El tipo de falla es bastante peligrosa dentro del motor. Peligroso me refiero no en el sentido que ocurre un accidente, un siniestro, no. Peligroso por las fallas, por la anomalía que puede provocar el motor. Un motor trabajando sin lubricación o con un déficit de lubricación le puede generar falla, le puede generar averías considerables. El costo de reparación de esto sería altísimo. ¿De acuerdo? Ahora, acá tenemos un icono, ¿cierto? Que está ahí al ladito. Es muy importante tenerlo en cuenta, ¿ya? Esa luz de testigo que se podría encender el tablero, jamás, ojalá, jamás debería encenderse con el motor en funcionamiento. Cuando usted recién abre contacto, ¿cierto? Gira la llave y se activa todo el contacto eléctrico del vehículo, se encienden varias luces de testigo en el tablero de instrumentos, ¿ok? Muy probable que se encienda esa. Pero una vez que usted arranca el motor y ya entre en funcionamiento, deberían apagarse la totalidad de las luces rojas del tablero. De lo contrario, nos está indicando que algo no está bien, ¿ok? Esta luz, ese icono que vemos en pantalla, que es una aceitera en el fondo, eso parece la lámpara de Aladino, ¿cierto? Pero es una aceitera, ¿ya? No debería encenderse con el motor en funcionamiento. Si llegara a encenderse esa luz, usted debería tratar de alguna manera de tener enseguida su vehículo y apagar el motor. Porque el motor está trabajando con un problema de lubricación, ¿ya? Y eso podría ser muy, pero muy dañino para el motor. ¿De acuerdo? Entonces, jamás debería encenderse. ¿Qué puede producirse eso? Justamente por una falla en la bomba de aceite, una filtración, acabo de decir, quizá algunas roturas del tapón, ¿cierto? Se está escapando el aceite, hay una pérdida de aceite. Algunos vehículos tienen pérdidas de aceite en las empaquetaduras igual, ya vehículos ya muy deteriorados y antiguos. Muchas veces uno ve manchas de aceite en el pavimento, sobre todo en los estacionamientos, cuando dejan su vehículo estacionado y hay como goteras de aceite que están cayendo, ahí hay fugas de aceite. ¿Ya? Repito, que una filtración muy excesiva de aceite podría generar un déficit y un tremendo daño si el motor funciona con un déficit de aceite. ¿Ya? Y por último decir, como ya lo había nombrado, pero lo vuelvo a mencionar, el aceite debe ser cambiado cada cierto tiempo porque pierde sus propiedades. Generalmente esto es indicado por el fabricante. ¿Ya? Más o menos los aceites o los cambios más comunes de aceite se hacen aproximadamente a los 10.000 kilómetros. No en todos los vehículos, pero es la media. Igual, siempre esto hay que verlo en el manual de usuario porque el fabricante recomienda los intervalos del cambio de aceite y el tiempo, la nomenclatura del aceite también está indicada ahí. ¿Ya? Pero esto igual lo saben los talleres mecánicos, ellos también consultan los manuales, marca, año del vehículo, ya, tal tipo de aceite corresponde. ¿Ok? Cuando cambia el aceite, también le cambia el filtro. ¿Y qué es el filtro de aceite? Para restituir las partículas gruesas en el aceite. ¿Por qué?
porque dentro del motor, y sobre todo con los años, con el tiempo de uso, se va produciendo un desgaste, aunque sea muy pequeño, pero hay desgaste dentro del motor, en todas estas piezas que se mueven, ¿ya? Y se crean pequeñas partículas, pelotitas metálicas pequeñitas, ¿ok? Estas partículas, ¿cierto?, podrían ir dañando las piezas móviles del motor. Es por eso que el aceite siempre está siendo filtrado. Y en ese filtro se van reteniendo, van quedando todas estas partículas gruesas. Entonces, cuando usted, justamente Fernando, cada vez que usted le cambia el aceite, también le cambian el filtro. ¿De acuerdo? Cuando usted hace ese cambio de aceite, es no solamente aceite, aceite más filtro. Ahí está respondida tu pregunta, Fernando. Muy bien. Eso entonces, estimado, con el sistema de lubricación. Pasemos al segundo sistema. Eléctrico. ¿Es eléctrico? Sí, eléctrico. Bueno, como ya había dicho, el vehículo necesita electricidad para muchas cosas, ¿cierto? Ustedes conocen las luces, la radio, la calefacción, limpio parabrisas, luces exteriores e interiores, pero principalmente para las chispas que generan el encendido del motor, y también para el motor de partida. Es importante. Motor de partida, veamos un poquito de eso. ¿Qué es el motor de partida? No es el motor principal. El motor de partida, un motor de arranque, es un motor pequeñito auxiliar que funciona con electricidad. Ese motor pequeñito, como ya dije, es auxiliar, o sea, le ayuda, auxilia al motor principal para darle el primer giro. Cuando usted arranca, cuando usted cierra la llave para que arranque el motor, lo que arranca en primera instancia no es el motor grande, no es este motor que tenemos acá, no es en primera instancia el que arranca. El que arranca en primera instancia cuando usted cierra la llave es un motor pequeñito, conocido como motor de partida, y es netamente eléctrico. Ese se activa gracias a la electricidad, a la energía, perdón, que está almacenada acá en la batería, ¿no? Eso pasa cuando usted gira la llave, usted hace contacto, como se dice, claro, porque usted abre el paso de corriente para que el motor de partida se active. El motor de partida, ¿qué hace? Gira, está enganchado, conectado con el motor principal, lo mueve, le da un arranque. ¿Qué pasa con el motor principal? El motor pequeñito le da un giro al motor principal, hace que el cigüeñal del motor principal gire y se mueva. ¿Qué pasa cuando el cigüeñal que vemos acá gira? Se mueven los pistones dentro de los cilindros, ¿ya? Todo esto está coordinado igual con el computador, para que lleguen las chispas justo en ese momento. Se llenan de combustible los cilindros, o no más que se llegan porciones de combustible a los cilindros, y ahí se produce el encendido y parte el motor principal. Por eso, cuando usted da arranque, después que escucha que el motor partió, suelte la llave. La llave tiende a devolverse un poquito. No se quede con la mano ahí. Muchos aprendices cometen el error de que una vez que el motor arrancó, siguen con la llave ahí. Entonces están haciendo sufrir al pequeño partida, que ese ya no debe trabajar. Su función de él ya terminó. Ya le dio arranque el motor principal. ¿Ok? Ahora usted suelta la llave y el motor queda andando. ¿Ok? Eso es el arranque. Perfecto. Otras cosas más. Como ya había comentado delante, el motor también tiene su propio generador que se llama alternador, y ahí lo vemos. ¿Ya? El alternador es el encargado también de transformar la energía, también transforma energía o convierte energía. Bueno, damos cuenta, acá vamos a ver el alternador, lo voy a marcar, ¿cierto? Está unido el motor principal mediante una correa, que es de goma, ¿ya? Es un material de goma. ¿Ok? Este de acá sería el alternador. Ya sabemos que es el generador de energía. Cuando el motor está andando, mueve el alternador, lo hace girar mediante esta correa. Entonces, ¿para qué lo hace girar? Para que el alternador produzca energía. Entonces, el alternador transforma la energía del movimiento en energía eléctrica y alimenta todos los sistemas del mismo. Principalmente mantiene la carga de la batería. Ese es el cargador de batería que tiene usted, ¿ya? Ese es el que carga la batería. Si esta correa se llega a cortar, usted lo quedó suelta, el alternador ya no cumpliría con esa función y la batería entraría a descargarse. ¿De acuerdo? Entonces la batería produce. A ver, después de que acabo de explicar esto, voy a hacer una pregunta. Y es una pregunta de examen. Voy a hacer la siguiente pregunta. Después de esta explicación, veamos ustedes. ¿La batería produce energía? ¿Sí o no? Pero solo dos respuestas. Ahí sí. Ah, ya, muy bien. Exactamente. Ojo, que sale esa pregunta en examen.
La batería no produce energía. Muy bien, Marcia, excelente. Almacena, acumula la energía que produce el alternador. Muy bien, perfecto. Es por eso que si usted, por ejemplo, supongamos que un día está con su vehículo detenido, motor parado, todo apagado, o sea, esto no estaba funcionando. Esto tenemos acá, ¿cierto? El alternador no estaba funcionando. ¿Por qué? Porque el motor estaba apagado. Pero a ustedes se les ocurre escuchar música en su auto. Ah, genial. Estaba oscuro, encendió la luz interior, ya se puso a leer incluso ahí en su auto, tiene buena luz, supongamos que tiene buena luz interior, y escuchando música, por ahí tenía cargando un celular, igual quizá, estuvo así varias horas. ¿Qué va a pasar? Usted se consumió y se consumió toda la energía que estaba almacenada acá en la batería y no había nada que lo cargue porque el motor no estaba funcionando. O sea, usted se quedó sin batería con eso. ¿Se entendió entonces? Porque a veces nos podemos quedar sin batería. Ya, okay. Otro punto importante a revisar en la batería siempre son los bornes. ¿Cuáles son los bornes? Esto que vemos acá son los bornes de la batería. ¿Okay? Y un positivo y un negativo. Esto está unido hacia los sistemas de alimentación eléctrica del vehículo mediante estas brazaderas que vemos acá. Ya estas brazaderas están acá, ¿cierto? Enganchaditas y apretaditas. Justamente eso es lo que hay que vigilar o revisar de vez en cuando cuando usted haga los chequeos en el motor. Esas brazaderas estén bien ajustaditas, pero no estén sueltas, falsas, estén bien apretaditas. Como vemos que tiene una tuerca que se debe apretar con una llave si usted la quiere apretar. Tenga cuidado, sí, se va a apretar esto, pero no va a hacer contacto con la llave entre estos dos. Eso jamás. ¿Ya? Vamos a poner una fichita. ¿No? Con la llave, realmente uno puede pasar a ayudar sin darse cuenta y puede tocar el positivo con el negativo. Le va a dar un chispazo. Obviamente, está haciendo un cortocircuito. Así que cuidado con eso, ¿ya? Si va a apretar un borne, o si va a soltar, o si los va a limpiar, porque esto igual se limpia, ¿ya? Para limpiarlo, por ejemplo, usted debe soltar esta brazada, aflojarla, quitarlo con cuidado, ¿ya? No haga contacto entre estos dos bornes. Y ahí usted lo puede limpiar. ¿Por qué se limpian? Porque muchas veces acumulan asulfatamiento, que es como un hongo que le viene encima, y se llena de eso, y eso produce un aislante del paso de la corriente. Entonces, hay que limpiarlo. Se recomienda limpiarlo con agua con bicarbonato, o también con limón artificial, ¿ya? Llega, ¿cierto? Y lo raspa un poquito y lo limpia para que quede ahí, salga todo como ese moho que les viene, ese asulfatamiento. Y después, obviamente, lo vuelve a conectar y se aprieta bien con la llave y con cuidadito, lo aprieta nuevamente. ¿Ok? Ese es un mantenimiento súper simple que los conductores deberíamos hacerlo y chequearlo de vez en cuando. Si no lo va a hacer, por lo menos chequeelo. Así que esté bien ajustado, esté limpio. Tan simple como eso. ¿Ya? Y el día las baterías bien selladas, casi todas. Bueno, este tipo de baterías que vemos acá, ¿no? Este tipo de baterías con estas tapitas ya no lo vemos. A ver, voy a marcar las tapitas acá. Acá se ven como una serie de tapitas verdes, ¿cierto? Estas. Ya que pueden ser verdes o de otro color, ¿ya? Eso que ahí ya hoy día casi no se ven. Vienen todas selladas, entonces hoy día usted prácticamente ya no hace este mantenimiento, este de acá. En las baterías modernas ya casi no se hace. Si tiene una batería antigua, va a tener que hacerlo. ¿Qué significa esto? Revisar el líquido interior de la batería, el electrolito, que no esté muy bajo. Para eso, usted tiene que sacar una tapita. Primero limpiar, asegurarse que no caiga ninguna partícula, ninguna mugrecita al interior, porque si no se va a contaminar el líquido interior, ¿ok? Al sacar una tapita, usted va a ver acá adentro una especie de placas, así, que está puesta así. Sobre estas placas debería venir el líquido. Cuidado con ese líquido porque es altamente corrosivo, contiene ácido. ¿Okay? Ahí donde está, un centímetro sobre esas placas, sobre esas placas. Si vemos que ese líquido, que es como, vamos a verlo de color blanco, a transparente. Si vemos que ese líquido está bajo las placas, ahí habría que entrar a rellenar, que es lo que dice acá. ¿Y con qué se rellena? Con agua destilada. Tiene que hacerlo primero en una, después en la otra, después en la otra. Por suerte, vuelvo a repetir que hoy en día la tecnología ha avanzado bastante y ya casi eso no se hace. La gran mayoría de las baterías vienen selladas. Ya usted no controla esa parte, ¿ok? Y tienen un tiempo de vida útil igual. Antiguamente eran como más reutilizables, incluso uno las podía recargar. Hoy en día una batería normal aproximadamente le dura hasta 5 años, pero dependiendo del uso también, ¿ya? Es más o menos así como la vida útil, depende de la marca y de la calidad. Más o menos va por ahí el asunto, ¿ok? En resumen, asegúrese que siempre los bornes estén limpios y bien ajustaditos. Si hay un problema de carga,
igual que la luz de testigo anterior que habíamos visto, ¿cierto? Que nos avisa cuando hay un problema de lubricación. Si hay un problema de carga, que se desconecte un borne, que esté muy asulfatado, que no haya un buen contacto, que se suelte o se corte la correa de alternador, cualquier problema de carga eléctrica me va a avisar con la luz de testigo que vemos ahí en la pantalla. ¿De acuerdo? Eso es un gran instrumento que hoy día usted le avisa de los sistemas cuando empiezan a fallar. Incluso antes que fallen totalmente, el tablero ya le está avisando. ¿Okay? ¿Qué es el sistema de combustible? Es la alimentación del motor. El motor, para generar explosiones, necesita alimentarse. ¿Qué se alimenta? La gasolina y el aire que llega a ser inyectado a los cilindros del motor. Bueno, ¿qué podemos decir acá con respecto al sistema de combustible? Esto se compone de qué? De estanque, a ver si vemos la composición acá. Un tanque de gasolina, ¿cierto? Hacemos el estanque, como menos influimos dónde está, cuando nos llenan, ¿cierto? Ahí con la pistolita, la benzina, ahí sí, ahí, ¿cierto? Cuando nos llenan, ¿cierto? La pistolita ahí del bombeo, de la estación de servicio, nos coloca benzina, esa sería como la boca del estanque, ¿de acuerdo? Siempre el estanque de gasolina va a estar lejos del motor. Si el motor está adelante, el estanque está atrás. Tiene que estar lejos de la temperatura, lejos del calor, ¿cierto? Ya. Entonces, el sistema de combustible se compone de ese estanque, de las cañerías que llevan la benzina hacia el motor y de los filtros que filtran también la gasolina, porque la gasolina no es completamente limpia, tiene partículas, ¿ya? Y finalmente, una bomba que inyecta el combustible hacia el motor. Todo eso se compone, así como diciendo, a grosso modo, el sistema de combustible. Repito, estanque, cañerías o conductos también le podemos llamar, que llevan la gasolina, filtros que limpian la gasolina y la bomba que inyecta el combustible al motor, que antiguamente se llamaba carburador. Hoy en día es una bomba electrónica que funciona por señales que le manda el disco duro, el computador. ¿Okay? Porque eso se habla de inyección electrónica. Eso empezó por los años 90 hacia adelante. Hoy en día prácticamente todos los vehículos funcionan a inyección. Son muy pocos los que quedan con carburador, con sistema antiguo. ¿Ok? Algunos cuidados que hay que tener con la gasolina. Los gases son venenosos, los vapores, perdón, de la gasolina son cancerígenos. No se olviden de eso. Siempre que usted cargue combustible, a no ser que esté pagando, trate de tener los vidrios arriba. ¿Ya? Tenga cuidado ante cualquier olor extraño a gasolina. No debería haber un olor extraño a gasolina. Yo les voy a comentar rápidamente para resumir lo que se enseña acá, una experiencia que me pasó hace más de un mes. Nunca me había pasado, pero les cuento la experiencia para que ustedes la asimilen. Miren, pasé a cargar gasolina, ¿cierto? Había ahí un bombero muy amable, muy bueno para hablar, bla, bla, dicharachero. Y me empezó a contar que estuvo en una fiesta el fin de semana, o día jueves, viernes y sábado, algo así, me empezó a contar. Dijo que todavía andaba con el rezago, después me di cuenta que todavía no andaba muy bien. Perfecto, cargó gasolina, todo bien, listo, para ahí me fui. Había otra gasolina normal porque recién había cargado. Entonces, entra un poco de olor a la cabina. Es normal, perfecto. Seguí, pero después de 10 minutos, seguía y seguía. Pasaron como 15 minutos, me preocupé y terminé saliendo de la carretera, buscando lugar seguro para detenerme, el estacionamiento. Fui a la carretera y miré qué había ocurrido. El señor, cierto, de la estación de servicio, quizás no se dio cuenta, quizás no estaba cumpliendo bien su función, pero me dejó esta tapa abierta, la que estoy marcando. No mal puesta, esa es una tapa roja, ¿cierto? Que se aprieta. Eso con suerte le dio media vuelta y eso estaba totalmente suelto acá, a punto de caerse. Aquí. Esta otra tapa estaba cerrada, obviamente, la tapa de afuera. La que cierra todo, esa estaba cerradita. Pero la interior, la rosca, estaba mal atornillada, estaba abierta y estaba cayendo benzina del estanque. Imagínense qué peligroso. Eso es muy peligroso. Ante eso puede haber incluso peligro de incendio. Hacer más extremo, incluso peligro de explosión. Hay preguntas de esas que hacen alusión al examen. Si usted siente entonces olor a gasolina en su vehículo, ¿es normal? No, no es normal, salvo que esté cargando. Si ocurre eso, ¿quiere que sea usted? Tiene que se vea el problema. Sigue el ejemplo que yo le acabo de mencionar. ¿De acuerdo? Eso se debe responder y esa experiencia que acabo de comentar es totalmente real. ¿De acuerdo?
Nos habla ahí de las baterías, volviendo al sistema anterior. Sí, las Bosch son muy buenas, obviamente que sí. Y también les paso otro dato. Las Hankook son igual de buenas que las Bosch. He tenido las dos marcas. De ahí hay muchas marcas. ¿Ya? No es por hacer propaganda a ninguna marca, pero son baterías bastante buenas. Siempre uso marcas reconocidas. Siempre uso marcas reconocidas. Duran bastante. Ya, muy bien. Eso entonces, estimado, con las gasolinas. Y por último, al cargar gasolina, recordar apagar siempre el motor del vehículo, evitar inhalar los vapores, ya sabemos, ¿cierto? No encender jamás un cigarrillo, obviamente que no, un encendedor, nada de eso. Incluso no ocupar el celular. ¿Ya? Eso entonces, estimado, bueno, aquí tenemos un marcador de combustible, ¿cierto? Cuando esto llega al final, ¿cierto? A la vez, vacío, ya nos queda muy poca benzina y lo más probable es que se encienda la luz de testigo, que usted le queda solo la reserva. No es bueno que un estanque de gasolina se chupe toda la benzina, ¿cierto? O el motor, perdón, se chupe toda la benzina y usted termine al final en pana de benzina, como se dice. Eso no es bueno. ¿Por qué? Resulta que va todo, ¿cierto? El coice hasta el final, todos los residuos que quedan en el estanque se van para los filtros y los filtros se van a tapar antes de tiempo. ¿Ya? Así que trate de nunca ojalá quedar con esa famosa falla o pana que es quedarse sin benzina, que se le da otro nombre incluso acá en Chile, que obviamente yo no lo voy a decir. Bueno, la pana del tonto le dicen, ya. Ya, ojo, no quedarse con el mínimo y después quedar sin nada. No es bueno para su vehículo ni para su motor. Se puede reír, Dania, sabe más o menos a lo que yo me refiero. Ok, por eso igual se recomienda tener estanque, sí, se recomienda tener estanque siempre lleno. Siempre, eso es un poco difícil, va a depender del bolsillo de cada uno, obviamente. Pero andando con el estanque más lleno, hay menos gas dentro del estanque igual, se produce menos vapores. Igual es bueno. El tema de refrigeración, ya lo había comentado un poquito antes, es el encargado de aminorar toda esta temperatura que se produce en el motor. ¿Okay? ¿Cómo funciona esto? Bien, gracias a un líquido refrigerante que está contenido en el radiador, vamos a ir marcando acá algunas partes importantes. En el radiador está contenido este líquido refrigerante, ¿ya? Y lo que sobra, lo que rebalsa incluso, va a voy a hacerlo de otro color verde, a un vaso de expansión, conocido como depósito de agua. Todo el mundo le llama depósito de agua, ¿ok? Ya. El circuito del refrigerante es más o menos así. Sale del radiador, acá está justamente, hacia el bloque del motor. ¿Ya? Hacia el bloque del motor. Y circula por estos canales. El bloque del motor, recordemos que la parte más maciza que tiene el motor. Las paredes tienen una especie de túneles y por ahí circula el líquido refrigerante. ¿Para qué? Está constantemente circulando. ¿Para qué? Para que obviamente aminore o absorba el exceso de temperatura del motor. ¿De acuerdo? Este líquido circula y va absorbiendo el exceso de temperatura del motor. Cuando este líquido refrigerante ya llega a una temperatura muy alta, generalmente sobre los 80 grados Celsius, ¿qué sucede? Se abre una especie de llave de paso acá, conocida como termostato. Voy a colocar acá la T, el termostato, para que no se olvide, porque esta pregunta igual aparece. Termostato. Entonces, el termostato es una especie de llave de paso, se abre con la temperatura y permite que salga el líquido refrigerante que ya estaba muy caliente, llegó a su temperatura y se devuelva al radiador. ¿Para qué? Para que vuelva a ser enfriado. ¿De acuerdo? Mediante, justamente porque tiene un sensor, muy bien, Miss Miel, el termostato tiene un sensor, una especie de sensor, que por el exceso de temperatura se abre y permite que salga el líquido refrigerante. ¿De acuerdo? Hay una pregunta del examen que dice, ¿dónde está ubicado el termostato? Ubicado en la salida del bloque del motor hacia el radiador. Miren, acá lo acabo de dibujar yo. Lo voy a encerrar con rojo para que no lo olviden. Acá donde puse la T, ¿cierto? Acá generalmente, vamos a hacer acá con una flecha incluso, se encuentra el termostato. En la salida del bloque del motor hacia el radiador, de vuelta al radiador. Ahí se encuentra el termostato. Porque el agua todavía no está muy caliente, o mejor dicho, el líquido refrigerante aún no está muy caliente, permanece cerrado. ¿Para qué? Para que esté recirculando el líquido refrigerante. Cuando ya el refrigerante alcanza una temperatura muy alta, se abre, permite la salida y este refrigerante se devuelve al radiador para que vuelva a ser enfriado. Lo que sobra del líquido refrigerante, ¿cierto? Lo que sobra del radiador, el líquido refrigerante, va a parar al depósito.
depósito de refrigerante, también conocido como vaso de expansión. Ahí, mira, ahí usted chequea y usted puede ver el nivel de su refrigerante. Generalmente es transparente ese depósito, es de plástico transparente, y usted puede ver a través del plástico el nivel. Y tiene dos marquitas, superior e inferior. ¿Ya? Full, la F arriba, ¿cierto? Y la L abajo, low, bajo, full lleno. Se recomienda en casi todos los vehículos que andan en la mitad. Se recomienda eso. ¿Ya? Entonces, eso debemos chequearlo cada cierto tiempo, obviamente, igual. Y obviamente que todo esto tiene su indicador también en el tablero de instrumentos, todos los mecanismos del vehículo. Ahí vemos que esa aguja de temperatura me está indicando que la temperatura subió demasiado por algo. ¿Por qué se puede deber eso? ¿A qué se puede deber? ¿Qué causa? Un válvula de agua que no esté funcionando, que no esté impulsando el líquido. La más común, circuitos de refrigeración obstruidos. Estas mangueras que vemos acá generalmente son de goma, que está como el celestito, son de goma. ¿Podría cortarse? Sí. Ahora avanzar con el tiempo, con los años de uso, podría agrietarse, sí. También podría chuparse, cerrarse, por presión, por succión interna, o por efecto de vacío interno también. Y eso significa que el circuito está obstruido. Eso significa que la temperatura del motor va a empezar a subir peligrosamente. ¿Qué pasa si en alguna oportunidad vemos que la temperatura del motor sube, sube, sube demasiado? ¿Qué deberíamos hacer? Igual que el aceite, igual que la lubricación, buscar un lugar seguro y detenernos y detener el motor. Ese motor no puede seguir trabajando en esas condiciones. De lo contrario, usted le va a causar un daño muy grande al motor. Obviamente, después le va a salir con un costo altísimo. ¿De acuerdo? Tenemos entonces, ¿cierto? Al final también lo que acabo de comentar, ¿por qué podría fallar o por qué podría subir demasiada temperatura? Cierto sistema de refrigeración, poca cantidad de líquido refrigerante igual, cierto que hay alguna fuga quizás de refrigerante en vehículos muy antiguos pasa esto, correa de bomba de agua rota, sí, también la bomba de agua que está fallando, ¿ya? O mal pensada, y una falla también del ventilador también. El ventilador, que es una especie de hélice de aspa, está girando, acá lo vemos, ¿cierto? Ahí lo indica ventilador, y este ayuda a enfriar el líquido refrigerante que llega al radiador. ¿Ok? Eso, entonces, estimados, con el sistema de refrigeración. Vamos al último sistema. Sí, último sistema, escape. Este podríamos unirlo o conectarlo con el sistema de alimentación, porque forma parte, están unidos, claro. Una vez que el vehículo se alimentó, ¿cierto? Funcionó, se produjeron las explosiones por el combustible, este combustible se transformó en gas. ¿Okay? Y ese gas debe ser evacuado, eliminado, mediante el sistema de escape. Voy a leer lo que dice ahí. Dice, los gases de escape contienen monóxido de carbono, que es venenoso, incoloro y carece de olor. O sea, no se ve. Los primeros síntomas de intoxicación son dolor de cabeza, ¿no? y los vómitos, dice. A ver, veamos un poquito. Una vez que ya se producen las explosiones, ya dije, se generan gases. Estos gases salen a través del sistema de escape. Hoy en día todos los vehículos tienen un sistema convertidor catalítico. ¿Qué es lo que hace este convertidor? Se supone que hasta cierto punto depura los gases, le quita el plomo o retiene el plomo a los gases, ¿ya? Pero no lo hace inocuo, no lo hace inofensivo. Sí ayuda a depurar mucho más que antes, eso sí, pero no lo hace inofensivo. Después pasan por un silenciador. La palabra lo dice, ayuda a silenciar el ruido de las explosiones para que no haya tanta contaminación acústica, tanto ruido, silencia. Generalmente cuando se rompe el sistema de escape, se rompe acá, cerca del silenciador, y uno se puede dar cuenta porque cambia de ruido el motor, el auto, cambia de ruido porque esto no está cumpliendo bien su función, ¿ya? Y finalmente los gases salen por el tubo de escape, ¿ok? Ahora, esos gases que salen generalmente no se ven, son incoloros e inoloros. Por eso es muy peligroso tener un vehículo andando, funcionando en un recinto cerrado, porque no se va a ver y las personas podrían estar inhalando estos gases sin darse cuenta. O sea, se están envenenando sin saberlo. ¿Ok? Cada vez que usted pueda, tenga una parada larga, igual apague el motor. Esto forma parte de la conducción eficiente. La no contaminación al medio ambiente va a ahorrar más combustible, va a contaminar menos en general. Y en los estacionamientos subterráneos y ese tipo de cosas igual. Tenga cuidado porque hay mayor cantidad, mayor acumulación de estos gases. ¿Ok? Uno de pronto puede decir, oye, profe, pero yo sé que algunos gases sí se ven.
Los gases de escape, generalmente, si se llegaran a ver, sí también pasa a veces, pueden ser de tres colores. Pongámoslo acá, ¿eh? Pueden ser de tres colores. Pueden ser de color blanco, hagamos acá gases de color blanco saliendo, ¿cierto? Gases de escape. Pueden ser de color negruzco, oscuro, vamos a hacer acá color negro oscuro, saliendo los gases de escape ahí, ¿ya? O pueden ser de color oscuro azulino, azul oscuro también, ¿ya? Entonces, esta pregunta de examen, si los gases de escape, si yo me doy cuenta que por el escape de mi vehículo sale un humo, un vapor de color blanquecino, díganme ustedes, ¿hay alguna falla o es normal? Si veo, ¿cierto?, un humo blanquecino, ¿habrá alguna falla o será normal? Es normal. Es normal cuando el motor está frío principalmente, porque es la humedad que se está evaporando. Este sistema, sobre todo en las partes más frías de nuestro país, en la zona centro-sur, ¿cierto? Sobre todo ahora que se acerca el invierno en este tiempo, se acumula mucha humedad acá, mucha humedad. Y con el calor, se transforma en vapor de agua. Y esto es eliminado al medio ambiente en forma de vapor de agua. O sea, se produce la ebullición. Así que es normal que usted en la mañana vea humo blanquecino. No se asuste. Si es de color negro, ahí ponga cuidado. Si es oscuro negro y está constantemente saliendo, hay un problema en la mezcla de la benzina. Hay un problema en las explosiones. Hay una mala combustión. Muy bien, Luis, exactamente. Las proporciones de benzina y aire no son las adecuadas. Se está quemando mal el combustible en los cilindros. ¿Ya? Capaz que su vehículo incluso esté gastando más de lo normal. Hay un problema en la inyección, en la combustión, en la quema de los gases. Ahí está el problema. Ahí deberíamos dar mecánico. Y si es de color azulino, de color azul, significa que está pasando aceite a los cilindros, a las cámaras de combustión, lo cual tampoco debería ser. Están pasando partículas de aceite y se está quemando aceite. Eso no debería ser. Y eso también es malo. Justamente Carolina está quemando aceite. También sería generalmente una reparación más intensa en el motor, ¿cierto? Más invasiva en el motor. ¿Ya? Ahí también deberíamos ir al mecánico, ¿ok? Pero generalmente cuando el auto ya toma temperatura, los gases no se ven. Eso es lo normal. Así que hay que tener mucho cuidado porque esos gases son venenosos. Y también son los que producen, ¿cierto?, la contaminación global. ¿Ya? También producen el efecto invernadero, la acumulación de estos gases, ¿cierto?, hacia la atmósfera. ¿Ok? Eso entonces, estimado, en el sistema de escape. Y con esto hemos cerrado nuestro conocimiento básico acerca de los principios de funcionamiento del automóvil. Cualquier consulta o duda, aprovechen de colocarla ahí mientras pasamos a nuestro segundo tema. Bien, me dice, profe, ¿es normal que tire agua en el escape? También es normal, Frida. También es normal. Aunque si es mucha agua, cuidado, porque puede ser del sistema de refrigeración. Pero que sea un poquito en las mañanas normal, porque forma parte de esta misma condensación que ya hablamos. Puede ser vapor de agua o puede ser agua líquida, goteras que empiezan a caer. Eso es totalmente normal. Pasa sobre todo en el sur con la acumulación de humedad. No se asuste. ¿Ya? Perfecto. Vamos a hacer un segundo tema que es cortito, pero es súper importante. Tiene que ver con la seguridad que incorporan los vehículos. ¿Ya? Pero también tiene que ver con la parte técnica, también tiene que ver con la parte técnica del vehículo, con la composición del vehículo. ¿Ya? Para explicar bien este temita, quiero generalizarlo primero en las dos seguridades que tenemos. Miss Mel dice que si necesita la diapositiva anterior. Ya vamos rapidito a la anterior, Miss Mel. Vamos rápidamente a la diapositiva anterior. Ahí la tienes. Tienes que sacarle pantallazo. Aprovecha. Voy a dar acá 3 tiempos para sacar el pantallazo. Tiempo 1, tiempo 2, tiempo 3. Miss Miel, acuérdate que el tiempo a nosotros no nos perdona acá. Perfecto. Muy bien, Miss Miel. Pasamos. Les recuerdo que pueden ver la grabación después en la plataforma. Gracias, Miss Miel. Después pueden ver la grabación en la plataforma. Perdón, Miss Mel. Miss Mel, me equivoco siempre con la pronunciación. Ya, ok, Miss Mel, estamos ok entonces. Vamos entonces con este tema. Sí, aquí para entender mejor este tema, vamos a hablar
en general, o sea, de ambas seguridades, de la activa y la pasiva. De hecho, vamos a explicar primero la activa en parte, ¿de acuerdo? Los vehículos hoy en día, o mejor dicho, los fabricantes de vehículos, ¿cierto? Las empresas que fabrican vehículos, habríamos, por ejemplo, la Chevrolet, la Hyundai, la Ford, la Magenta, etcétera, ¿ya? Deben adherirse a ciertas normas internacionales en la fabricación de los sistemas de los vehículos, ¿de acuerdo? Normas que tienen que ver directamente con la seguridad del vehículo, ¿ok? Y esta seguridad se divide en dos partes. Los componentes del vehículo deben contar con ciertas normas de seguridad internacionales, ¿ya? Y estas normas de seguridad, o sistemas de seguridad, mejor dicho, se dividen en seguridad activa, voy a cambiar la mayúscula mejor, seguridad, me perdí la Y, ahí está, activa, ¿ya? Y seguridad pasiva, ¿ok? En este módulo, principalmente vamos a hablar de la seguridad pasiva, pero primero es importante que usted entienda, para entender mejor la pasiva, entender la activa. Hablemos de la activa, entonces, ¿qué cosa es la seguridad activa? La palabra dice activa, que está en funcionamiento, es lo que mueve, es lo que hace que el vehículo se desplace. Son todos los sistemas que tiene el vehículo que hacen que éste se pueda desplazar con seguridad. Es lo que mueve nuestra máquina, es la que hace que usted la pueda conducir, manipular, operar. ¿De acuerdo? ¿Cómo? La dirección, los frenos, la suspensión, los puntos de equilibrio, el peso del vehículo, la composición en general del vehículo. Casi todo el vehículo está fabricado en base a la seguridad activa. ¿Ok? Las luces, los neumáticos. Todo está pensado para que ojalá no ocurran siniestros. Ojalá. La forma del neumático. Hay estudios de ingeniería que dicen ya, ¿sabe qué? El dibujo del neumático ahora, o los surcos del neumático, lo vamos a hacer de esta manera, porque según estudio está comprobado que de esta manera se evacúa mayor cantidad de agua. Y esto va avanzando con los años. ¿Ok? Antiguamente no había con respecto a esto, había muy poco. Mientras más avanza la tecnología, nos vamos dando cuenta que, ya, no sé, mira, ahora vamos a hacer para choque, estructura, para choque autodeformables. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, que si hay un impacto del vehículo, ¿cierto? Produce el efecto acordeón para que absorba gran parte del golpe. Pero eso forma parte de la seguridad pasiva, si en todo caso. Ya, pero igual, por ejemplo, la suspensión. O generalmente, no sé, esta marca de vehículo a determinada velocidad tiende a ser más inestable. ¿Qué podemos hacer para que sea más estable? No sé, agreguémosle más peso en esta parte, acá, en los laterales a este vehículo. Pongamos un chasis quizás más grueso. Según los estudios, eso indica que el vehículo tiene una mejor estabilidad si va a 70, 80, 90 kilómetros por hora. Y los ingenieros van trabajando en todo esto. Eso se llama seguridad activa. ¿De acuerdo? Seguridad activa. ¿Para qué sirve? Para que el vehículo se pueda desplazar, conducir, operar y hacer todas las maniobras normales. Maniobras normales. Acá yo no estoy hablando de hacer vueltas, de hacer trompos, o de aquellos que quieran hacer acrobacia con los autos. No, eso no corresponde. Dejemos totalmente fuera eso. Maniobras normales. Que usted conduzca por la calzada, que usted pueda hacer virajes, que usted pueda frenar, que usted pueda salir, ¿cierto? Que usted encienda las luces y estas tengan el rango de luminosidad normal que exige la norma, ya sea las altas, las bajas, las micas, hasta el plástico que están fabricadas las micas, ya que produzca la proyección correspondiente de la luz. Los vidrios del vehículo también, que permitan una perfecta visibilidad desde y hacia el interior. Todo eso. Eso se llama seguridad. ¿De acuerdo? Voy a la pasiva. Me dice el profesor consulta, la primera parte que vimos hoy sería parte de la... Muy buena acotación, María, exactamente. Muy bien. Todo lo que vimos, el principio de funcionamiento del vehículo, muy bien muy buen agregado. Forma parte de la seguridad activa. Porque para que el vehículo funcione exactamente, para que se desplace. Ya, muy bien. Ahora vamos a la pasiva. Ahora, un punto importante, si antes de pasar a la pasiva, se puede acá, al ladito. La seguridad activa entonces está a cargo de prevenir. Vamos a poner de prevenir. Prevenir. O sea, ojalá que no se ocurra, que no ocurra accidente. Que no ocurra. El tipo está diseñado
para que ojalá no ocurra el accidente. Si llega a ocurrir, va a ser por mala operación del conductor, generalmente por fallo humano, usted lo sabe. El 90% de las situaciones es por fallo humano. También puede ser por condiciones externas, también, ¿ya? Pero el vehículo está fabricado de manera que responda a una condición normal. Viene, que no ocurra accidente. Ahora vamos a la pasiva. ¿Qué cosa es seguridad pasiva? El auto también debe estar fabricado con ciertos elementos que en caso de que ocurra un accidente, por la razón que sea, impericia de conductor, imprudencia, condiciones externas, condiciones fortuitas, lo que sea, el auto debe tener ciertos sistemas que nos protejan, que nos cuiden, para que suframos los menores daños posibles. ¿De acuerdo? Ahora veamos lo que dice acá abajo. Esta es como la esencia de la seguridad pasiva. Dice abajo. Esta seguridad diseñada para minimizar los posibles daños que sufren los ocupantes una vez haya sucedido la colisión o el accidente, cualquier, no solamente colisión, también puede ser volcadura del vehículo, puede ser, no sé, patinaje, ¿cierto? Terminó el vehículo atravesado en la vía, etcétera. Cualquier tipo de siniestro que ocurra. Entonces, estos sistemas nos van a proteger para que suframos los menores daños posibles. Como consecuencia, nosotros vamos a relacionar el concepto de seguridad pasiva con protegernos a nosotros. No lo olviden. Si ustedes lo relacionan de esa manera, nunca se van a confundir. Acuérdense, este tips, este dato. ¿Cómo lo hago, profe, para no confundirlo? Porque todavía me confundo entre seguridad activa y seguridad pasiva. Ya. ¿Cómo lo va a hacer? Fácil. Relaciones seguridad activa con prevenir. Es la que actúa antes que ocurra el accidente. Ojalá que no ocurra el accidente. Ojalá que no ocurra, previene la activa. Y la pasiva nos protege una vez que ya ocurrió el accidente o siniestro. ¿Ok? Ejemplo de seguridad pasiva, el airbag. El cinturón de seguridad más común de todo. La carrocería en sí, porque nos mantiene de cierta manera encapsulado dentro de nosotros, dentro del vehículo, perdón, ya para protegerlo, el pecho tiene que tener cierta consistencia en la volteadura, ¿cierto? Todas las formas del vehículo interior deben ser lo más amigables con los ocupantes. Hoy en día, y cada vez más, si se dan cuenta, los vehículos, a diferencia de los vehículos antiguos, están siendo fabricados con formas cada vez más suaves. Incluso algunos vienen con acolchado interior. ¿Se han dado cuenta? Eso es pasivo para que nos cuide en caso de que suframos un accidente. Ya casi que no hay aristas punzantes dentro del vehículo. Claro, si usted le coloca por ahí a su vehículo, le inserta algún otro artículo, ¿cierto? Algún otro artefacto, como por ejemplo el sostenedor del celular, ya la plataforma del teléfono, cualquier cosa que nosotros añadamos al vehículo, hay que tener cuidado, porque modifica las condiciones de seguridad pasiva y activa también en algunos casos, ¿ya? Por ejemplo, no sé, también cuidado con llevar objetos sueltos. Los objetos sueltos dentro de un vehículo se pueden transformar en verdaderos proyectiles en un siniestro. Incluso aumentan su velocidad con la energía cinética. Ejemplos con un celular. Un celular suelto en un vehículo, imagínense una colisión a 100 kilómetros por hora. Un celular suelto en un vehículo, un proyectil hacia atrás golpeando a un pasajero de los asientos traseros, por ejemplo, con nosotros mismos. Hace años, le cuento esta experiencia cortita, es muy importante la experiencia. Hace años, viajando de copiloto en un taxi colectivo, yo de acompañante al lado, hubo un siniestro en la ciudad. No fue fuerte, fue bastante leve, ¿cierto? En una rotonda ahí, hubo un ingreso mal de otro vehículo. Consecuencia, el taxi colectivo donde yo viajaba colisionó con la parte trasera al otro vehículo que ingresó muy rápido, ingresó mal. Colisionó. Pero obviamente que el conductor del taxi colectivo frenó brusco para que la colisión no sea tan fuerte. Fue dentro de la ciudad a velocidad baja, como a entre 30 40 kilómetros por hora. No fue muy fuerte. Esta colisión, ¿qué es lo que hizo? El espejo interior, que seguramente no estaba bien fijo, porque el auto se notaba ya medio viejito, ¿ya? El espejo interior salió, me golpeó acá, me golpeó la frente, me hizo una pequeña herida, pero salió de su base, y ciudad de pasajero, yendo de acompañante. ¿Se dan cuenta? Ahí tiene un ejemplo, cómo los artefactos, los elementos se pueden transformar en proyectiles, sobre todo los elementos que están sueltos dentro del vehículo. Un paraguas, una tablet, un celular. Cuidado con los elementos de peso. ¿Dónde van? ¿En qué lugar van? Y si van sueltos o van muy libres. Consejo. ¿De acuerdo?
Las lunas, dice que también forman parte de la seguridad pasiva. ¿Saben lo que son las lunas o no? Acá. ¿Qué son las lunas? ¿Saben? Bueno, en Chile le llamamos luneta. Vidrio delantero se le llama parabrisas. Vidrios laterales, vidrios laterales. Vidrio trasero, luneta. Muy bien, Luis. Vidrio trasero, luneta. Las lunetas también tienen que ver con la seguridad pasiva, sí, porque estos vidrios son inastillables. Entonces, los vidrios, todos los vidrios del vehículo no son como los vidrios de las casas. No se astillan ante un siniestro para que nos produzcan menos daño, obviamente, para que nos dañen lo menos posible. La colocación del motor también. Antiguamente, ¿cierto? Los motores se colocaban de cualquier manera. Después los estudios demostraron que en un siniestro el motor tiende a irse hacia adentro, hacia el interior de la cabina, dañando a los ocupantes. Entonces, como ha colocado, igual se ha ido modificando con los años. La columna de dirección, una de las principales. Antiguamente, mucho conductor fallecía, moría, producto que era apretado contra el volante. Hoy en día la columna de dirección es colapsable y no es rígida. Eso ayuda a que en un siniestro, ¿cierto? La dirección no daña al conductor principalmente. Esto colapse, se pliegue, por así decirlo, o generalmente no es derecha, sino que va con una desviación para que dañe lo menos posible al conductor. ¿Ok? Entonces, todo eso está pensado de forma pasiva para que se active recién cuando ya ocurrió el accidente, para que suframos los menores daños posibles. ¿Ok? Ya. Por último, para terminar, voy a hacer dos preguntas y ustedes me van a decir, ¿es activo o es pasivo? La primera pregunta, las luces del vehículo, ¿se corresponderán a la seguridad activa o pasiva? Activa, muy bien, porque justamente sirven para prevenir, para poder ver en la oscuridad y ser visto por los demás. Excelente, muy bien, ya. Siguiente pregunta, ¿el apoyacabezas? ¿El apoyacabezas en el vehículo será seguridad activa o seguridad pasiva? ¿Apoyacabezas en el vehículo? Y aquí tenemos la respuesta. Es totalmente pasivo. Muy bien. Nos previene de una lesión cervical, sobre todo del efecto latigazo, ¿cierto? El efecto latigazo en una colisión es bastante... Ay, estoy tratando de mover la ventana de chat. Me dan un segundito, por favor, que me está tapando toda la imagen acá. Mi eterna pelea con la ventana de chat. Ya, ahora sí. Ya, perfecto. Ahí lo podemos ver en la imagen, ¿cierto? El apoyacabezas es uno de los elementos súper importantes, igual que el cinturón de seguridad. Nos protege una lesión cervical, ¿ok? Es muy importante igual ajustarlo. ¿Cuál es la forma correcta de ajustarla? Generalmente que vaya la presión de la apoyacabezas a la altura de los ojos. Ahí. No sé si me están viendo en la cámara. Altura de los ojos, aquí se siente la presión de la apoyacabezas. También nuestra cabecita nunca vaya muy retirada de este. Aproximadamente unos 4 centímetros. Es como lo más lejos que deberíamos ir, llevar la nuca a la cabeza, ¿cierto? Separado de la apoyacabezas. Camila me dice, tengo una pregunta. ¿Qué significa cuando la suspensión del vehículo rebota, oscila al cargarlo en un extremo lateral frontal? Ya, buena pregunta, Camila. Eso tiene que ver con la seguridad activa también, lo que tú me estás comentando, activa, ¿ya? Y eso indica que tu sistema de suspensión tiene un problema. Principalmente los amortiguadores fallando. Están desgastados, se cortaron, no están cumpliendo con su función. Esa es la respuesta, los amortiguadores. ¿Por qué? Porque el auto queda rebotando. La función del amortiguador es que cuando hay una oscilación en el terreno, absorba, ¿cierto?, este movimiento y el auto se mueva lo menos posible. ¿Ya? Lo que se ha movido son solamente las ruedas abajo porque el amortiguador va absorbiendo. La carrocería no debería moverse. Entonces, así, el amortiguador nos garantiza confort y comodidad. Pero también, lo más importante, los amortiguadores y la suspensión nos da una buena estabilidad del vehículo. Un vehículo que anda constantemente oscilando con amortiguadores malos, también los neumáticos tienden a perder adherencia a la calzada y es peligroso. Tenemos problemas de dirección,
tenemos problemas de adherencia, se produce un desgaste irregular en los neumáticos y aparte que es súper incómodo, ¿cierto?, para todos los ocupantes del vehículo. Entonces, esa falla indica, lo que tú me comentas, escribe ahí, falla en los amortiguadores, en la suspensión. ¿Ya? La suspensión lo forman varios componentes. Uno de ellos son los amortiguadores. Lo más probable es que por ahí vaya la falla. Esa, estimada Camila. De nada, pues Camila, por eso estamos. ¿Ya? A ver qué pasa acá, que no me está corriendo la diapositiva. Un segundito, por favor. Ahí sí. Está quedando pegada la diapositiva. Ya, perfecto. Hoy tenemos nuevamente, ¿cierto?, los elementos de seguridad pasiva que son como más comunes en prácticamente todos los vehículos. Hay más elementos, ya lo hemos dicho, hemos nombrado varios de ellos, pero como los más comunes y que más tenemos a la vista y conciencia de ellos son el cinturón de seguridad, uso obligatorio, y el airbag. En no todos los vehículos el airbag sí, ¿ok? Recordar que estos dos elementos van a actuar en conjunto, ¿ya? Por ejemplo, uno puede decir, no, si mi auto tiene airbag, no es necesario el cinturón de seguridad. Mentira. Actúan en complemento. El airbag está diseñado para actuar complementariamente con el cinturón de seguridad. ¿Ok? El buen uso de estos elementos, según los estudios, dicen que reducen hasta un 20% la posibilidad de que usted resulte dañado, lesionado en un siniestro de tránsito. ¿Ya? Ahí está entonces, estimado, con respecto a eso. Muy bien. Dicho eso, entonces, vamos cerrando este módulo y vamos al último tema que conforma los principios de la conducción. ¿Y cuál es este último tema? La energía y leyes físicas. Ok, recordemos entonces que cuando conducimos un vehículo, estamos sometidos a ciertas leyes físicas del vehículo, ¿ya? De la conducción. Velocidad, frenado, ¿cierto? Energía cinética, ¿ok? Fuerza centrífuga, etc. Hay diferentes leyes físicas que interfieren cuando nos desplazamos con un vehículo, ¿ok? Por ejemplo, ahí tenemos la inercia, que es derivada de energía cinética. Primero que nada, entendamos qué es la energía cinética. ¿Alguien sabe con qué podemos relacionar la energía cinética? ¿O cómo se produce la energía cinética? ¿Cómo podemos relacionar la cinética, la energía cinética, que abajo dice energía cinética, por si acaso? Aquí, movimiento, excelente. Gracias, Fernando, gracias, Luis. La energía cinética, estimadas y estimados, es la energía del movimiento, se produce gracias al movimiento. Mientras más rápido un cuerpo se mueva, mayor energía cinética produce, ¿ok? Entonces, imaginémonos, este ciclista que iba pedaleando, pedía súper rápido el ciclista. Estaba generando mucha energía cinética. Y en algún momento, por algún obstáculo, lo que sea, supongamos que hay una... No vamos a poner el auto. Saquemos el auto, a ver si lo podemos sacar. Voy a eliminar el auto, ¿vale? Que parece como un taxi. Voy a eliminar el auto. Lo que sí voy a poner, en vez del auto, voy a poner una piedra, ¿vale? Voy a poner una piedra en su camino de este ciclista. De color, vamos a hacer de color azul, ya. Ahí. Una piedra, así que, ¿ok? Un árbol dice que no, pongamos una piedra, una piedra. Bueno, para el ejemplo que yo quiero dar, es importante suponer que sea una piedra. ¿Ya? ¿Qué sucede? Ciclista muy rápido y de pronto una piedra que él no vio, no la vio. ¿Qué sucede con la bicicleta? La bicicleta va a parar inmediatamente, choca, se estrella, ¿cierto? Ahí la rueda delantera, la bicicleta para de manera brusca y en forma violenta para la bicicleta. ¿Y qué sucede con la bicicleta? Sigue viajando, ¿cierto? Nuestro ciclista sigue viajando. ¿Y cómo es que sigue viajando el ciclista? Obviamente, porque su cuerpo absorbió la energía cinética que produjo el avance de su bicicleta. A mayor avance, mayor energía cinética. Ese es el tema con la energía del movimiento. Pasa lo mismo cuando vamos en un vehículo. ¿Qué pasa cuando un vehículo para violentamente? ¿Qué pasa cuando un vehículo, cierto, se estrella con algo? Nosotros, los pasajeros, los ocupantes, salimos del vehículo. Solamente en una frenada brusca, ¿qué ocurre?
vamos hacia adelante. Miren, cuando yo le hago clases, o le hacía clases, a los alumnos de la conducción profesional, clase A2, clase A3, que es transporte de pasajeros, clase A3 ya es bus y todo lo demás, siempre hacía mucho hincapié en esto. La frenada, la conducción armónica, suave, estaba hablando de la excelencia al conducir. Yo le decía, eviten que cada vez que ustedes frenan, sus pasajeros saluden, le decía yo. Si saludamos, estamos mal. Las frenadas, por favor, lo más paulatinamente posible. Siempre explicaba eso. Ustedes deben ser conductores de excelencia. Van a prestar un servicio. ¿Ok? Y en la salida, igual, eviten que el pasajero, cuando ustedes salgan, se vayan hacia atrás. Muchas veces el conductor le decía, yo no lo persigue porque va tomado del volante y él se va preparando a la frenada y la salida. El pasajero no. Mientras sus pasajeros se muevan lo menos posible, es que ustedes están siendo conductores más armónicos al conducir. Y eso les explicaba, no tiene nada que ver con un tema de ir muy lento. Es un tema de suavidad y de anticipación en todas las maniobras. ¿Ok? Anticipar, si tengo que parar más allá, lo voy anticipando y lo voy haciendo gradualmente con tiempo. Conducción eficiente igual acá dentro de eso. Ya. Es un tema, más que nada, ya hablando de la conducción profesional, de la buena conducción y todo lo demás. Pero ahí también está presente, obviamente, la energía cinética, la energía del movimiento. Por eso se pronuncia esto. Mientras más violenta la frenada, obviamente que más tendemos a movernos siguiendo hacia adelante. Lo mismo pasa con la salida, ¿cierto? Eso se conoce como aceleraciones negativas y positivas. Se conoce que nuestro cuerpo se vaya hacia adelante o hacia atrás. Si hablamos ahora de un caso extremo de violencia, un choque, un impacto con algo, por el peor de los casos, colisión entre vehículos, ¿cierto? Generalmente los pasajeros salen despedidos con gran violencia, y aquí vamos a los elementos de seguridad pasiva, está conectado esto, es donde los cinturones de seguridad tienen una tremenda importancia de mantenernos sujetos al asiento, ¿ya? Perfecto, entonces tenemos efectos ahí de energía del movimiento presente en el transporte. Sigamos. Esto también, ¿cierto? Dependiendo del tipo de vías que vayamos tomando, afecta mucho. Y acá tenemos otro tipo de energía, también que está conectada con también con la energía cinética, por supuesto, porque a mayor velocidad, mayor es este efecto que vamos a ver. Este nuevo efecto que estamos viendo acá, efecto de la ley física, se conoce como la fuerza centrífuga. Un vehículo, al acelerarlo, mientras más lo acelera, o cualquier cuerpo al acelerarlo, tiende a ir recto. ¿Ok? ¿Qué pasamos si debemos cambiar la trayectoria? Porque hay una curva, ¿cierto?, en el camino, ¿cierto? Hay algún zigzag o lo que sea en el camino que nos haga cambiar la trayectoria. Debemos también modificar la velocidad. No podemos entrar a mucha velocidad en la curva. ¿Por qué? Porque la misma inercia y energía cinética nos tienden a continuar derecho. ¿Qué pasa si giramos y el radio de la curva es muy cerrado? La fuerza centrífuga nos tiende a sacar fuera de la curva. Entonces la fuerza centrífuga, ¿cierto?, va a afectar o está relacionada directamente con la velocidad que aplicamos al vehículo y con el radio de la curva. A mayor velocidad va a ser mayor este efecto. Mientras más cerrada sea la curva, va a ser mayor este efecto. ¿Okay? Entonces más abajo, un vehículo que se aproxima a una curva, tiende a continuar. Un segundo, por favor. Tiende a continuar su desplazamiento en línea recta. ¿Ok? ¿Cómo tomamos las curvas siempre? A velocidad medianamente reducida, prudente, ¿cierto? Y a medida que vamos recorriendo la curva, o generalmente una vez que pasamos la mitad de la curva, comenzamos nuevamente a acelerar en forma gradual. ¿Ya? En las curvas siempre evitar, si vamos en carretera, principalmente en carretera, evitar ocupar cambios bajos. ¿Okay? Simplemente basta con regular con la aceleración. No hay para qué colocar cambios menores. Cambios muy bajos en una curva podrían también alterar la trayectoria del vehículo, sobre todo si hay humedad en la calzada. Por ejemplo, supongamos que usted tomó una curva en segunda, ¿ya? Al soltar el acelerador, el cambio que es muy bajo, el auto se frena como de golpe. Y si la calzada está húmeda, se tiende a perder la adherencia. Al acelerar un cambio bajo, por ejemplo, un cambio de fuerza, el auto como que acelera en forma repentina. Y también esto hace que perdamos un poco la adherencia en el pavimento. ¿Ok? Ahora, es diferente en la ciudad. En la ciudad, obviamente, que usamos los cambios bajos, sobre todo si vamos a hacer un viraje. Si vamos a virar en alguna esquina, con tiempo bajar la velocidad y ahí sí colocar cambios bajos. ¿Ok? Ya. Sigamos. Ya. Otra de las fuerzas físicas importantes, igual presentes en el transporte, es la fuerza de gravedad. ¿Ok?
La fuerza de gravedad nos afecta mucho en las pendientes, ya sea de subida o de bajada, obviamente que sí, sobre todo cuando vamos bajando. Esto también tiene relación directa con la velocidad y con el peso del vehículo. Vehículo con más peso, si lleva un remolque y todo lo demás, le va a afectar mucho más, ¿cierto? Las fuerzas de gravedad, ya sea en subida o en bajada. En subida el motor se va a forzar más, va a necesitar más fuerza para poder subir, con tiempo hay que colocar los cambios adecuados, y para bajar, esto se va a traducir en mayor velocidad, por lo cual se podría perder incluso el dominio del vehículo. ¿Ok? Entonces, para subir y bajar pendientes, siempre ocupar el cambio adecuado con tiempo. Antes de enfrentar la pendiente, ya colocar el cambio que corresponda. Ocupar los frenos en forma moderada. Tampoco se trata de ir frenando constantemente, pero sí los aplicando de acuerdo a la velocidad que va tomando el vehículo. ¿Ya? Otra cosa importante, cuando vamos bajando pendientes, antiguamente en algunos conductores existía mucha la mala idea de dejarlo en neutro. ¿Qué cosa es dejarlo en neutro? Desenganchar el motor, desenganchar el vehículo. Eso no es bueno. Algunos decían antes, no, se sirve para economizar combustible. Hoy día eso no ocurre. En los vehículos con inyección electrónica, si usted deja que el vehículo ruede en neutro, no está economizando nada. Al contrario, está perdiendo el control del vehículo. ¿De acuerdo? Así que jamás, mientras el vehículo vaya rodando, lo deje en neutro. Siempre vaya con un cambio puesto. Principalmente, como digo, si es en pendiente, si es en bajada. ¿Okay? Entonces, ahí nos dice, a veces es necesario conducir en una marcha baja porque el motor, para que el motor vaya frenando y no se calienten los frenos. Ok, entonces también entender que los cambios, aparte de ayudarme a avanzar, también me ayudan a frenar el vehículo. ¿Okay? Dependiendo del cambio que yo lleve. Eso se conoce como frenado de motor. ¿Ok? Entonces, seleccionando los cambios adecuados, también me ayudan a controlar el vehículo. Muy bien, estimados, más, pasemos al siguiente. En las pendientes también el estacionamiento, esta fuerza de gravedad también me puede ayudar. Por supuesto que sí. Si debemos estacionar nuestro vehículo, posicionarlo en una bajada o en una subida, y dejarlo ahí, cierto, estacionado, fijo, ¿ya? Asegurarnos que el auto quede bien frenado, punto uno. Han pasado casos de autos, de vehículos que han quedado mal frenados en pendiente y han terminado rodando solos. Una vez que el conductor se alejó de él, el vehículo continúa rodando solo. Entonces, asegurarse que esto quede bien frenado, con el freno de estacionamiento bien activado, y colocar un cambio una vez que el motor está apagado. Dejarle puesto una marcha, que puede ser primera, puede ser segunda también, o retroceso. Los cambios bajos generalmente engranan mejor el sistema de transmisión, para que se trabe este sistema y el auto o el eje no tienda a girar, para que el auto no se mueva. Esa es la idea. Y aparte de eso, lo otro que podría hacer, que está en bajada, usted podría dejar las ruedas giradas, así como muestra este dibujito del auto verde. Ese está en bajada. Y las ruedas delanteras quedaron giradas hacia la cuneta. Entonces usted aprovecha la cuneta como una cuña, para que la rueda quede acuñada contra la cuneta, con la solera. ¿Okay? Ahora, si es al revés, si usted está estacionando en una subida, en una pendiente en subida, quiere las ruedas hacia el otro lado, hacia el centro de la calzada. ¿Para qué? Para que sea la parte trasera de su neumático la que queda apoyada hacia la cuneta esta vez, y el auto también queda acuñado ahí y no tiende a irse hacia atrás. ¿Ok? Si usted estaciona en bajada, también es bueno que le deje puesto el cambio de primera. Acá me equivoqué. No, todo lo contrario. Retroceso. En bajada, déjele puesto el cambio de retroceso. Y en subida, déjele puesto el cambio de primera. Ahí sí, ¿ya? Para no confundir. Eso es bueno cuando usted ya apagó el motor, para que quede enganchado todo el sistema, quede trabado el sistema de transmisión. Entonces, esos pasos con estación en pendiente para evitar que la fuerza de gravedad haga que su vehículo empezara a rodar. Incluso puede pasar algún malintencionado en una pendiente y le puede empujar el vehículo y este puede empezar a rodar. Bien puede ser. ¿Ya? Entonces, ¿qué paso? Un estacionamiento bien puesto, freno de mano. ¿Ya? Un cambio, ya sea retroceso, primera o también puede ser segunda. Y la rueda girada hacia la cuneta dependiendo si es en subida o en bajada. ¿Ok? Con esos pasos entonces quedamos seguros que no nos va a afectar esta situación. Y por último,
última parte de las leyes físicas que nos afectan en el transporte. Vamos a ver acá qué sucede con la aceleración, con la velocidad, cuando tenemos que parar en situaciones de emergencia, se puede decir, ¿cierto? Y cuánto más o menos recorre un vehículo en esta frenada, del momento que nosotros reaccionamos hasta que logramos parar el vehículo. Lo que vamos a ver entonces es tratar de entender lo que es la distancia de reacción, cómo se produce y cuánto recorre el vehículo, lo que es la distancia de frenado y la distancia de detención total. ¿Ya? Con esto vamos a cerrar. Me pregunta Fernando, ¿y en el caso de los vehículos automáticos, profesor? Fernando, los vehículos automáticos traen una opción que es la P en la palanca de cambio. Significa parqueo. Una vez que tú estacionaste tu vehículo automático, déjalo en parqueo. ¿Qué sucede en parqueo? También se trata del sistema de transmisión. Es como dejarle puesto un cambio. Y el resto todo igual. Freno mano puesto y la rueda girada. Eso, Fernando, te puedo decir. Dejar la palanca en la posición P. De nada, pues, Fernando. Ya, entendamos primero qué cosa es reaccionar. ¿Qué cosa es reaccionar? Reaccionar es cuando vemos algo, percibimos una situación y atiramos a una acción. Procedemos a una acción nosotros. Como conductores sería, si hay una situación de peligro, frenar, ¿cierto? Como la reacción. También podría ser jugar algo con la dirección, también es una reacción. La de frenado. ¿Ya? Supongamos que un conductor ve un peligro, en este caso ahí se ve un peatón, ¿ok? Se ve una persona, ve un peligro, un peatón que se le cruza corriendo, imagínense. El momento que el conductor ve al peatón, el auto no para inmediatamente, obviamente no. ¿Ya? Él observa, rápidamente el cerebro analiza, porque esto es automático. Mientras más experiencia, más automático es. ¿Y qué hacemos? Viene la reacción a soltar el acelerador y llevar el pie al freno, ¿cierto? En este tiempo, un conductor promedio no debería demorar más de un segundo. Un segundo. Ese es el conductor promedio, ojalá fuera menos. ¿Ya? Entonces, un segundo desde que nos vi la situación hasta que llevé mi pie al freno. Se conoce como tiempo de reacción. Ahora, la distancia que recorre un vehículo en ese lapso se conoce como distancia de reacción. Repito, el tiempo de reacción es lo que demoramos desde que percibimos hasta que accionamos o soltamos el acelerador y llevamos el pie al freno. O sea, activamos a la maniobra, ¿cierto?, defensiva en ese caso. El tiempo que transcurre no debería superar el segundo. Eso se conoce como tiempo de reacción en condiciones normales. Ahora, si ese conductor está bajo los efectos del alcohol, de alguna droga, va cansado, con sueño, consume medicamentos o padece alguna enfermedad, ese tiempo de reacción obviamente que se puede alargar. Entonces, en condiciones normales, el conductor no debería demorar más de un segundo. Es por esto que cuando ustedes van a la municipalidad y le toman el examen psicotécnico o examen médico, a ustedes lo van a someter al reactímetro. Cuando hay una maquinita, ustedes se sientan, ¿cierto? Y van a ver dos lucecitas. Y le van a decir, usted acelere, y cuando encienda la luz roja, frene. Y usted tiene que hacerlo rápidamente y varias veces. Entonces, sí, el examinador mide si sus reacciones de usted están dentro de lo normal. Esto usted puede obtener la licencia. ¿Ok? Esa máquina se conoce como el reactímetro. ¿De acuerdo? No confundirse. La conducción normal, cuando no hay peligro, no significa que usted anda frenando un lujo a cada ocasión. No. Eso debe ser lo más paulatinamente posible. Estas son situaciones extremas. ¿Ok? Ya. Reacción. Ahora, la distancia de reacción. La distancia de reacción es cuántos metros, cuánto espacio recorre el vehículo en ese tiempo, en ese segundo. ¿Cuánto espacio va a recorrer? Eso va a depender de la velocidad que usted quiere y también de las condiciones externas, como si está mojada la calzada, si está seca, si hay buena o mala visibilidad y todo eso. ¿Ok? Ya. Hay algunas fórmulas para calcular esto, sí. Hay algunas fórmulas que son aproximadas, no son exactas, pero son aproximadas. ¿Okay? Entonces, podemos calcular relativamente cuánta distancia recorre mi vehículo mientras yo reacciono. Sí, hay una fórmula. Y también podemos calcular, mientras yo presiono el freno hasta que el vehículo para, cuánto espacio recorre mi vehículo. También hay una fórmula. ¿Okay? Entonces, antes de entrar a esta fórmula, recordemos de nuevo. ¿Cuál es la distancia de reacción? La distancia que recorre el vehículo desde que el conductor se percata
de un peligro hasta que comienza a frenar. Comienza a frenar, ¿no es cierto? ¿Con esta distancia de frenado? Un poco porque no lo había explicado. La distancia que recorre el vehículo desde que el conductor toca, presiona el freno, hasta que el vehículo se detiene. La repito, distancia que recorre el vehículo. Acá usted ya reaccionó. Entonces usted llevó su pie al freno. Desde que tocó el freno hasta que logró parar totalmente el vehículo, se conoce como distancia de frenado. ¿Ok? Supongamos que en una ocasión, a ver, vamos a suponer una velocidad. Vamos en carretera. Vamos a suponer la velocidad de 90 kilómetros por hora. Vamos a colocar acá 90. ¿Ya? Esa es nuestra velocidad. 90 kilómetros por hora. En una carretera. Vamos a esa velocidad y de pronto más adelante, porque usted como buen conductor va a ir mirando más adelante, supongamos que 100 metros más adelante, se le atravesó una vaquita. Se le ha atravesado una vaquita. Vamos a suponer que las condiciones están buenas, calzada buena, neumáticos buenos, buena visibilidad y todo lo demás, y a usted se le atravesó una vaquita. ¿Ok? Ahora, ¿cómo calculamos esto? Aproximadamente hay una fórmula, como ya decía, que se puede calcular, sacando la primera cifra de la velocidad y multiplicándola por 3. ¿Cuál es la primera cifra de la velocidad? ¿Me pueden decir ustedes cuál es la primera cifra de la velocidad? No estoy pidiendo el resultado, estoy pidiendo solamente la primera cifra de la velocidad, para que todos entiendan lo que no sabían. Muy bien, la primera cifra de la velocidad es 9. Vamos a anotarla acá, para que no nos olvidemos, ¿ya? La primera cifra de la velocidad es 9, entonces, escuchen bien los que no sabían esto. Para sacar la distancia de reacción, usted multiplica la primera cifra de la velocidad por 3. Acá ponemos 9 por 3. Perdón si el número no queda muy bien, muy estéticamente bonito, pero ahí está, 9 por 3, perfecto. Ahora sí, vamos al resultado. 9 por 3, ¿cuánto nos da? 7. Ahí sí, voy a colocar 27 acá. 9 por 3, 27. Estoy haciéndolo así a capela, así que perdón si el número o las letras no quedan muy bonitas. Puro pulso acá. Ah, ya. Ese ya que salió mal. Ya, 27 metros. Ah, pues la M, metros. Ok. Perfecto. Sacamos distancia de reacción. Desde que ese conductor se percató del animalito hasta que llegó su pie al freno, recorrió aproximadamente unos 27 metros. Luego, tocó el freno. Y freno de emergencia, fuerte. ¿Ya? Desde que tocó el freno hasta que logró parar el vehículo, hay otra fórmula también para sacarlo. Y se dice que para esto usted puede multiplicar nuevamente la primera cifra de la velocidad, pero esta vez por 5. La primera cifra de la velocidad, nuevamente anotamos, es 9. 9 por 5, ¿cuánto es, estimados? 9 por 5 nos da, muy bien, sus matemáticas, 45. Perdón si los números no quedan muy estéticamente bonitos, lo estoy haciendo a pulso. 45 metros, ¿ya? Ahí está, 45 metros aproximado. No es exacto, es aproximado. Hemos sacado distancia de frenado. Desde que ese conductor tocó el freno hasta que paró el vehículo, recorrió aproximadamente unos 45 metros. Ahora, por último, finalmente, vamos a ver si alcanzamos a frenar, o desde que vimos la vaquita hasta que paramos el vehículo, alcanzamos a evitar el accidente. Debemos sacar la distancia de detención total. Y la distancia de detención total, que los que no sabían, se compone de la suma de la distancia de reacción más la distancia de frenado. Entonces, vamos a sumar estas dos. Aquí, lo que estoy haciendo, sacar la distancia de tensión total. Sumamos. Entonces, 27 más 45, ¿cuánto nos dio? Y ahí me están colocando todos 72. Muy bien, estimado. Entonces, vamos a notar acá al ladito. 72 metros aproximadamente. Ya, díganme, del momento que se dio la vaquita, aproximadamente unos 100 metros, ¿cierto? Hasta que lograron detener totalmente su vehículo. ¿Se salvó la vaquita, sí o no? Atropellamos. ¿Qué pasó aquí en estas circunstancias? ¿Se salvó o no se salvó? ¿Se salvó nuestra vaquita? Sí. Se salvó porque alcanzamos supuestamente, aproximadamente, en condiciones normales. Ojo, esto es pavimento seco, condiciones normales.
con condiciones adversas no hay fórmula exacta, le digo al tiro, porque ahí sería muy variada. Puede ser hielo que aumenta 10 veces, con hielo aumenta 10 veces la distancia de frenado, ojo. Puede ser lluvia, que también aumenta, ya puede ser visibilidad, puede ser neumático en malas condiciones, puede ser, o sea, hay muchas situaciones. Para eso no hay fórmula. Estas fórmulas que vemos acá, ojo, estas fórmulas que vemos acá, que acabamos de explicar, son solamente para condiciones normales, ¿de acuerdo? Espero que se haya entendido. Sáquenle pantallazo si quieren rápidamente a este ejemplo. Este es un ejemplo porque puede ser diferente velocidad. Este ejemplo fue a 90. Nada, pues Luis, para eso estamos. Este ejemplo fue a 90 kilómetros por hora. Puede ser a 80, 70, 100. Si es a 100, ustedes deben tomar los dos dígitos, o sea, 10 por 3 o 10 por 5. Si es a 120, que es la velocidad máxima permitida, serían 12. 12 por 3 o 12 por 5, para sacar distancia de reacción y distancia de frenado. ¿Ok? Entonces, para resumir y terminar, distancia de reacción se multiplica por 3 la primera cifra de velocidad. Distancia de frenado se multiplica por 5 la primera cifra de velocidad o las dos primeras cifras de velocidad. Sumamos los dos resultados y obtenemos la distancia de tensión total. ¿Ok? Y no tenemos consejo. Me imagino que ya sacaron pantallazo, ¿cierto? Un último consejo antes de cerrar esta parte es otro dato adicional de las leyes físicas. Recordar que al doble de velocidad, según las leyes de la física, no lo digo yo, lo dicen las leyes de la física, nosotros duplicamos nuestra velocidad, la distancia de reacción también se duplica, aumenta 2 veces igual. Pero la distancia de frenado aumenta al cuadrado, aumenta 4 veces la distancia de frenado, 4 veces. Y la energía cinética, que es la energía del movimiento, que ya le explicamos, también aumenta 4 veces. No se olviden de ese ejemplo de la energía de la física. ¿Ok? Y yo eso, estimado, espero que se haya entendido. Vamos cerrando y terminando porque nos vamos a esta batalla de preguntas del día de hoy. Vamos rápidamente. ¿Ok? Ha sido comprendido por todos ustedes. Esto es un ejercicio sobre todo. Muy bien, gracias a ustedes por su atención y por participar, pues. Gracias a ustedes. De nada ahí, Luis, Berlín. Muy bien, vamos a nuestra pregunta ahora, nuestro examen. Aquí estamos ya. Primera pregunta. De nada, pues, María. De nada, María Alejandra. Ya, primera pregunta. Vamos a la primera pregunta al tiro. Dice, ¿conduzco mi automóvil con más seguridad? Sí. A, no cambio el filtro de aceite del motor. B, aprendo cómo funciona para tenerlo en buenas condiciones. Y C, uso solo gasolina en vez de otros combustibles. ¿Cómo es más seguridad? Hacer los mantenimientos a tiempo, por supuesto, principalmente los neumáticos. ¿Ya? Y esos apuntan directamente con la seguridad de la circulación. Los neumáticos, para que ustedes sepan, son los elementos que más revisión requieren de parte del conductor. Usted debería chequearlos, la presión de aire, mínimo cada 15 días o cuando le indique el fabricante. ¿Ya? O sea, 2 veces al mes. Presión de aire. Muy bien. Siguiente pregunta. Acá tenemos una situación que podría ocurrir en una mala maniobra. Dice, si el derrape es fuerte, como norma general, derrape, o sea que nuestro vehículo se desplaza, ¿cierto? Atravesado las ruedas, ¿cierto? Traseras del vehículo, ¿cierto? Se desplaza hacia un lado y el vehículo se atraviesa en la calzada. O sea, dice que como norma general usted gira el volante hacia el lado que no se derrapan las ruedas traseras. B, no debe frenar ni desembriagar. Y C, levante el pie del acelerador. Aquí hay varias que pueden ser, diría que hay 2, pero una es más importante que la otra. ¿Ya? Ahí le dejé la pista. Alternativa B. Alternativa B la correcta. Ya. La alternativa A la descartamos porque si las ruedas derrapan, usted debería girar levemente la dirección hacia el lado que derrapan las ruedas. Dice la A que hacia el lado que no derrapan. No, sí. Si la cola se me va hacia un lado, giramos levemente hacia ese mismo lado para tratar de mantener la línea. ¿De acuerdo? Sí, es variable. Si usted deja de acelerar bruscamente, las ruedas se tienden a frenar y eso podría hacer que el vehículo derrape más. Así que, cuidado, soltar el acelerador de golpe a veces no es muy bueno. Lo que usted, sin embargo, no tiene que hacer es frenar o presionar el embrague. Ese embragar se llama cuando presionamos el embrague a fondo, porque ahí se desconecta el sistema de transmisión. Eso jamás debería hacerlo si el auto se le atravesó, perdió el control
o va en derrape. Alternativa B la correcta, y ahí tienen de nuevo la pista. ¿Ok? ¿Cuál es la razón principal por la distancia mínima entre el conductor y el volante debe ser de 25 centímetros aproximadamente? Bueno, ahí tenemos la imagen, lo dice todo, por si acaso, la imagen lo dice todo. Hay dos razones. Una, para la dirección, no es bueno andar muy encima ni muy atrás. Y dos, para el buen funcionamiento o activación de airbag en caso de accidentes. En este caso, la foto no está dando la pista, debe ser la alternativa correcta, la C. Muy bien. Pregunta 4. ¿Cuál es la función del velocímetro? A, indicar la velocidad de circulación. B, indicar las revoluciones del motor. C, indicar la temperatura del motor. D, indicar la distancia recorrida. Recuérdense que yo les dije que el tablero de instrumentos nos da mucha información. Cada cierto tiempo debería dar miraditas a su tablero para ver que no haya luces de testigo encendidas y también para controlar su velocidad, las revoluciones del motor y eso. Tampoco se trata de que usted conduzca mirando el tablero, no. Usted de vez en cuando da algunas miradas rápidas al tablero y puede controlar su velocidad. ¿Ok? Todos los indicadores que tiene el tablero hay uno que se llama velocímetro y ese es el que me indica la velocidad de la circulación. ¿Ok? No confundir con el tacómetro, que sería la alternativa B, que indica las revoluciones del motor. ¿Ya? Y la distancia recorrida la marca, ¿cierto? Un pequeño, hoy en día es digital eso, ¿cierto? Sale un cuadradito ahí donde van apareciendo la numeración, ¿sí? Los kilómetros recorridos. Ese se llama cuenta kilómetros. Cuenta kilómetros. No es lo mismo que el velocímetro. El velocímetro es la velocidad que estamos recorriendo en el momento. El cuenta kilómetros es lo que recorrió el auto, el vehículo en toda su vida de uso. ¿Ok? Ahí está. Pregunta número 5. Estamos circulando a 50 kilómetros por hora a lo largo de un camino plano de asfalto. Las condiciones climáticas son buenas, neumáticos y frenos igual están buenos, o sea, todo está normal. En estas circunstancias, detenerse le tomará aproximadamente. Antes que ustedes hagan el ejercicio, yo les voy a hacer otra pregunta. ¿Qué distancia me están preguntando acá? ¿Me están preguntando distancia de reacción, distancia de frenado o distancia de detención total? ¿Qué distancia? Distancia de reacción, me dice Carolina. Ojo, cuidado. De reacción de nuevo, me dice Carolina. Vean bien el contexto de la pregunta. Pero si se equivoca, no importa, porque aquí estamos para aprender. Yo les voy a mostrar que aquí está la clave de la pregunta. Observen, por favor, lo que yo voy a marcar. La clave de la pregunta está acá. Ahí está la clave de la pregunta. Entonces, le están preguntando distancia de detención total. Por ende, hay que sacar primero la reacción y después la de frenado, ¿ya? Ya saquemos la de reacción, va a 50. 5 por 3, 5 por 3, 15, listo. Saquemos la de frenado. Saquemos la de frenado. 5 por 4, 5 por 4. Ya sacamos la de reacción. 5 por 3, 15. Me puso Laura muy bien. Ahora saquemos la de frenado. Perdón. 5 por 5, perdón, me volé. 5 por 5, y está diciendo 5 por 4, perdón. Sí, es 50 la velocidad, no sé por qué, pensé que era 40. 50 la velocidad, 5 por 5. 5 por 5, 25, muy bien, gracias. 5 por 5, 25, listo. Tenemos 15 en distancia de reacción, tenemos 25 en distancia de frenado. Tenemos 25 en distancia de frenado. Sumémosla. 15 más 25, 15 más 25. ¿Qué es el total? Suma correcta. 15 más 25, ¿cuánto nos da? 15 más 25, 40, exacto. Esto quería llegar yo. 15 más 25 me da 40 metros, ¿ok? Si vemos las alternativas, ninguna dice 40. Si vemos las alternativas, ninguna dice 40, pero es aproximado. Acá dice aproximado. Entonces, de las 4 alternativas, ¿cuál es la que más se aproxima a nuestro resultado? La alternativa A, muy bien. Así es entonces como debemos marcar. 35 metros sería, es la que más se aproxima al resultado que sacamos. ¿Ok? Muy bien, porque esto no es exacto. La fórmula no son exactas. En este caso no. Muy bien, vamos a la siguiente pregunta, número 6.
La distancia de frenado crece con el cuadrado del aumento de la velocidad. Recuerden, eso fue lo último que vimos. ¿Es verdadero o falso? La distancia de frenado crece con el cuadrado del aumento de la velocidad. ¿Es verdadero o falso? Cuidado con lo que me están respondiendo. 34 veces cada vez que duplicamos la velocidad. Esto sería verdadero. Ahí tenemos la pista. Si usted duplica la velocidad, la distancia final aumenta 4 veces. Recordemos que fue lo último que vimos delante. Alternativa A, la correcta, es verdadero. Pregunta número 7. ¿Cuál de estos elementos pertenece al sistema de seguridad secundario? Ok, acá quiero hacer un recordatorio. ¿Ya? Un recordatorio. La seguridad activa se conoce también como seguridad primaria. La seguridad activa se conoce como seguridad primaria y la seguridad pasiva se conoce también como seguridad secundaria. ¿De acuerdo? No lo olviden, por favor. Seguridad activa o primaria, seguridad pasiva o secundaria. ¿Cuál de estos elementos pertenece al sistema de seguridad secundario o pasivo? A, cinturón de seguridad. B, sistema de suspensión. C, la dirección. La A, ¿cierto? Nos protege. Pasivo secundario protege. Cinturón de seguridad, muy bien. Pregunta 8. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera con respecto al cinturón de seguridad? Vamos A. ¿Para quienes viajan en el asiento trasero de un automóvil, el cinturón de seguridad no es estupidad? B. El cinturón de seguridad disminuye las posibilidades de sufrir lesiones en un accidente. C. Usar el cinturón de seguridad es más necesario cuando se conduce en carretera. C. Los de ellos reemplazan ventajosamente al cinturón de seguridad. ¿Cuál de estas es la verdadera? Porque veo acá que hay 3 falsas, la única verdadera es la B. Muy bien, todas las otras son falsas, ¿ya? Incluso hay algunas que son mitos ahí. El líquido refrigerante pasa por canales alrededor del motor ¿hacia dónde va? Pues sale del motor el líquido refrigerante, ¿hacia dónde se devuelve? A, al radiador, B, al carburador y C, al alternador. ¿Hacia dónde va? Va de vuelta hacia el radiador para enfriarse nuevamente. Y ahí tenemos la imagen que están rellenando con líquido refrigerante. Muy bien. Última pregunta. Es como la pregunta número 2 que vimos por ahí. Si la parte trasera de su vehículo patina hacia un costado, ¿qué hace usted si se va la cola hacia un lado? ¿Frena bruscamente? B. ¿Debe girar las ruedas en el sentido contrario a la patinada? C. ¿Debe girar las ruedas en el mismo sentido de la patinada? Yo lo expliqué ya adelante. Si la cola se va hacia un lado, hacia el mismo lado, gire cuidadosamente la dirección del vehículo. Con esto usted logra mantener la línea del vehículo. ¿Ok? Si usted lo hace en el lado contrario, el auto termina atravesándose o haciendo un trompo en el peor de los casos. Alternativa C, la correcta. Y hemos finalizado nuestra batalla de preguntas y nuestro tema del día de hoy, los principios de la conducción. Es uno de los temas más largos porque comprende, encierra 3 temas dentro de uno solo. Uno de los capítulos más largos, estimado. Le doy las gracias por su participación. Gracias por toda la atención que han tenido en este tema, que ha sido bastante largo. Espero que les haya gustado todo lo que hemos visto acá y que sea de su provecho, que sea cierto de su material de estudio. Que esté muy bien. Nos vemos mañana a la misma hora con un nuevo tema, pasando por el libro del nuevo conductor. Muchas gracias. No se olviden recomendando. Somos Práctica Test. Gracias a ustedes. Gracias. Cuídense. Nos vemos mañana. Gracias, Luis, Carolina, los que alcanzan a leer y todos los que se están despidiendo. Matilde, muchas gracias. Cerramos sesión, estimados. Chao, chao.